Suscríbete a la Panterita. 1 en audiencia. Cardinal Deportivo. Con 30 minutos arrancamos el Cardinal Deportivo por ABC Cardinal y por ABC TV. Estaba pensando que, no sé cómo está la calle, todavía no hay señales de feriado, todavía todo acelerado. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico. Yo creo que están en esa transición. Sí, había un par que me está con colchón arriba, son nietos. No, por eso. No, ayer lo sentí más, pero sí, ya estamos en esa época. Y la semana que viene yo creo que se va a cargar más, porque es la época de los aguinaldos. Del aguinaldo. Claro. Pero viste que ahora justo cae fin de semana el feriado. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, Federico, buen día, saludos a todos. ¿Vos que andás por la ruta mucho? No, la verdad que yo no sentí todavía porque mi trayecto acá el corto. es cerca y no recorro las avenidas principales. Fabio Martín, que viene de Fernando. Sí, ¿ya se sí, siente, Fabio? en Fernando sí se siente. En Claro, esa zona. Esa fue la zona al límite. Claro, ahí ¿no? ya el movimiento es grande. Pero después cruzar la zona de República Argentina está tranquilo. Después el mercado un poquito otra vez pesado. Pero bien, pero dentro de todo era lo que se espera siempre en esta época. Entre Fernando y San Lorenzo mucho tráfico hoy a esta hora. Bueno, amigos de WhatsApp, ¿quiénes ya están en el interior? Porque muchos no van a Cacupé, pero van al interior. Porque todavía, si bien Dani recordaba el tema del aguinaldo, todavía un fin de semana donde la gente tiene un poquito... Claro. 6 hoy, ¿verdad? 6 de diciembre. Y fíjate que sí, uno comprende el tema de la fe, pero si se hubiera utilizado un enfoque completamente pragmático. ¿Se acuerdan que nosotros venimos de un feriado que caía domingo y para darle un corte, dependiendo de cómo lo quieras tomar, populista o pragmático, se declaró que el lunes era feriado? Imagínate si acá se hacía lo mismo y decía el lunes 9 es feriado. Y se iba a armar. Hoy ya iban a ver todas las construcciones, había por haber de todos los puentes, ¿verdad? Sí. Pero como que al ser 8 de diciembre y se tiene como que esa noción de que no, esto es inmóvil, aunque sea domingo, es... pero está tentador, acá. Acá no quiere ya un oyente. Yo te hablo, ¿te acuerdas cuando hablamos acá? No, pero Boquerón, pero metieron, no, que sea el lunes 30. Primero de mayo, 2 días tuvimos. ¿Cuál año fue? No. Ese fue sobre la hora. Primero de mayo fue, 2 de mayo. Tuvimos primero y 2 de mayo. Acá eso fue en el gobierno de Marito. Esto es lo de Peña. Repleto camino a Ruta 1. Sí, ahí está. Acá dice, no sé si llamar interior, pero estamos en Ciudad del Este. Sí, bueno, sí, pero también Ciudad del Este tiene su propia gente que se va a otras ciudades. ¿Se entiende lo que digo? Y también Ciudad del Este tiene una gran influencia de un feriado brasileño. Claro. Ahí se siente cuando viene... Ahí es feriado ahora, decías, Dani. Más allá de lo que pueda significar ahora que el real está un poco más débil. En España también me contaron que hay un feriado largo ahora. No sé por qué, ¿verdad? Pero hay feriado largo. España, Uruguay, sí, Argentina. Sí. Lo hace muy seguido ahora. Igual el lunes muchos no trabajan, dice aquí otro oyente. Sí, seguro. Johnny, que está de vacas, aporta poco movimiento por el centro, pero es una cuestión ya que nos acerca la fiesta, ¿verdad? Cuando se da el feriado Cacupé. ¿Qué dice Gustavo Pereira? Y ya entra pues la música, ya las caravanas, de ahí ya... ¿Cómo se llama nuestra planta? ¿La Palma? No, Flor de Coco. Flor de Coco, que se vende en los semáforos. Y sí, la fiesta la fiesta mariana, la fiesta de Cacupé ya es el comienzo en realidad. España hoy es el Día de la Constitución, Fabio. Perfecto. Y el 8 Día de la Virgen también. Acá nos escribe un oyente desde España también, dice... En España el Día de la Constitución Nacional. Sí, me estaban comentando. Saludo para Cris, una señora. Cris, no, es nuestra embajadora ahí que nos está escribiendo y... a ver un poco. Y Raúl Gustavo también. Raúl Gustavo Pereira nos escribía que era el Día de la Constitución Nacional. La terminal seguramente, por supuesto que ahora va a tener movimiento interesante porque mucha gente se está dirigiendo rumbo a Cacupé, pero igual los ómnibus a larga distancia de que vienen, o sea, los internacionales, ya estarán trayendo muchos pasajeros. Estamos en la época. Fíjate la sintonía que tenemos, Ariel, disculpame, de España. 3 seguidos acá van a escribir y se nota que es feriado allá. Sí, acá dice, saludo para mí, Oso Almirón, me da igual. La Navidad acá en España nadie festeja, dice. Y sí, es otra frío, cosa, ¿no? Es frío, muy frío. En todos los sentidos de frío, ¿verdad? Un poco más frío. No, yo tengo un amigo que está en Valencia y me mostraba, estaba disfrutando ya. ¿Que estaba disfrutando del...? No hace tanto calor, pero está ahí disfrutando. Me dijo, es feriado largo acá, me dijo. Entonces, por eso te decía que sabía lo de España. Claro, sabía lo de España. Sí. Ayer, entre la noche y madrugada de hoy,
Hicimos en bicicleta ida y vuelta a Cacupé, ya había peregrino, dice Diego. Aparte de la fe de Cacupé está difícil, pesado, todo recaro. En Cacupé. Acá no escribe, mira, no muestra dónde está. Está luego en Cacupé. Hoy acá Elche Alicante, Esmilce Roja desde Elche Alicante. Hace calor, lindo clima. Dice, qué lindo, ¿eh? Que a esta altura del año un lugar en España tengas. Acá en Brasil ya hay más pasajes para ir a la Navidad. Lo que debe ser de Argentina también, ahora que la gente se está recuperando un poco y van a venir muchos. A ver, ¿qué hora hablan de fútbol enseguida? Porque eso tiene que ver con el fútbol. Hoy no es un partido, ¿para cuántos policías hoy? Porque la policía también está muy abocada al tema Cacupé, pero me decía Pablo Guerrero bien, que como no va a ir Santi Peña, ¿verdad? Y así Santi Roja, estaba hablando recién del arquero, se afloja un poco el operativo policial para el domingo, por ejemplo. Sí, y eso se nota ¿verdad? ya que tenemos un presidente muy, entre comillas, de asistir a eventos deportivos. Cuando en el Defensor juega la selección, vos ya te percatás, va a venir el presidente, voy a decir, porque hay un despliegue que no tiene que ver con la cantidad. Porque en los últimos partidos de la selección, el Defensor estaba lleno. Argentina, Brasil, Venezuela. Pero cuando vos veas militares, policías, viene acá el Militares con armas pesadas. Acá ¿verdad? viene, entonces... Pero cuando estamos fuera de la Copa Sudamericana, ya esperando ahí para juntarnos de vuelta, bien unos milicos, hermano. No, pero por eso. Con boina negra, armas pesadas, parecía que estaban... Aunque capaz lo de la Sudamericana, aunque no hubiera estado, porque ahí está en juego el famoso, la imagen país, pero a lo que decías, una cosa es, más allá del evento, si está el mandatario, pero eso ocurre en todos los países, si está el mandatario se tiene que hacer un despliegue de seguridad que no se hace aunque detenga 100.000 personas en otros eventos, y seguramente es un punto. Y tampoco es que el partido de hoy va a necesitar un gran despliegue por los participantes y la ausencia de hinchadas organizadas. Acá se festeja full Navidad y Año Nuevo, igual que en Paraguay, pero sin clericono, dice desde Brasil. Miller Ganeano. Navidad que no el pasado ya, desde España nos escribe también. Desde Buenos Aires, buen programa muchachos. Sergio Ferreira. ¿Qué tal, Fede? Con 10 policías basta y sobra para el partido de hoy, dice. Ya sabía que iba a venir la carga. Mucha gente me está enviando también el tema de Olveira, el dementido que hizo ayer a través de Tío. Yo todo bien, pero yo repito, las fuentes son fuentes, la mía es muy directa, y vamos a ver cómo termina la historia. Más allá del dementido de Olveira, que me parece bien, como lo hizo el presidente Olimpia, que seguramente también, por bien de las negociaciones, deben de mentir eso. Yo sé que con la información que dimos mucha gente lo trató mal a Olveira, esa no era la idea, lo trataba más o menos como que solo le interesaba el dinero, no fue la idea, sino informativa, y repito, la fuente es muy importante y una fuente muy creíble, por eso te digamos datos que suelen ser bastante delicados. Si la fuente no era muy creíble, jamás hubiéramos abierto la boca, como nos pasa muchas veces, ¿no? Y hace bastante tiempo ya estamos con esto y sabemos qué publicar, porque viene de quién y qué no. Saludos de Archena, Murcia, full con la TV. Mirá, Murcia, la TV. ¿Quién jugó Murcia? 2 fueron. Muy ligado a Guaraní en su momento. Murcia, Aureliano. Sí, ¿y el otro? Líder. Mármol. Mira, Mármol. Líder Mármol. Al Sí. mismo tiempo jugaron en Murcia. Con la TV en Imur, Día de la Constitución Española, y el 8 la Inmaculada Concepción. Mira, desde Murcia, che, qué lindo. Buen provecho, ya envían, está Diego Marini, galardonado, Sí, felicidades para Diego. bien, Diego. Premio de la UNESCO, ¿no? Cualquiera tiene eso, ¿eh? Acá ya hay una milanesa, Amnistía. ¿Amnistía? Amnistía, sí. Amnistía no, pero fue en el local de la UNESCO, exactamente. sí. Amnistía. Buen provecho, muchachos, marinera de lomo, con ensalada de poroto. A ver... Ayer, ya que alguien pedía lo de fútbol, ayer se completó la fecha en el Brasileirão y lo que va a ser el domingo. Qué locura. Porque- ¿Para el descenso? Sí, porque hay 4 equipos para un descenso.
Mineiro todavía no está salvado. Minero puede descender. Mineiro Sí. lo que puede descender puede Mineiro, descender. Red Bull, Fluminense. Fluminense, Mineiro. El partido Y Paranaense. Paranaense. Bragantino, vos sabés que festejaban como si fuera gol de campeonato. No, pero Tanto vos sabés lo que pasó. Fluminense El como Paranaense invadió después del campo de juego. Yo empecé a mirar el 1-0 y Sí. iba con todo Paranaense, iba con todo. Y yo decía, este va a empatar. Y a los 5 minutos después de empezar a ver, ya, pero yo vi en el segundo tiempo, le empata el partido, 1-1. Y bueno, acá se va a poner lindo, dije yo. Movió la pelota Bragantino, se va a meter el 2-1. ¿Sabes? De visitante. Tipo el gol de estudiante. Fue, ¿viste? Contra Cuando Racing sí, hace el 4-4. sí. Acá Sí. se va y ¡pum! Se fue, le metió el Aparece el gol. colombiano. No, y es más, en el Maracaná, cuando ellos se enteran que Paranaense hizo el gol, ellos festejan. Porque si ganaba Paranaense ya se definía. Automáticamente, sí. Pero, ¿ustedes se preguntaron cuál es el denominador común de estos cuatro? Uno va a defender. Hoy vi, por ejemplo, hacía una de las cuentas internacionales decía, por ejemplo, Bragantino, campeón Eso te iba a de decir. la Copa Sudamericana tal año. Sí. Paranaense, campeón de la Copa Sudamericana y finalista de la Copa Libertadores tal año. Sí. Fluminense, campeón de la Copa Libertadores 2023. Sí. Mineiro, finalista. Sí. Una locura. Es que voy a agarrar son finalista o campeón de Libertadores Sudamericana y no te estoy hablando de hace 10 años. Todo en un lapso de 4 años. Porque Red Bull le gana a Libertad una de las semifinales, esa que Claro. Viera falla el penal, pateando de una forma muy, muy displicente. Pero después estamos hablando que son equipos justamente. Pero es la dinámica que tiene el fútbol brasileño. Y quizás el mejor ejemplo de eso es... Y que no hay promedio, ¿verdad? Porque capaz Claro. si tuviesen promedio la Pero- campaña anterior. Claro, pero fíjate también que tenés, porque yo veía un poco la repercusión con lo del Mundial de Clubes, y el hincha de Fluminense decía, wow, estoy mirando ahora el sorteo si nos puede tocar Real Madrid, PSG o Bayern Múnich, y dentro de 2 horas tenemos que jugar por el descenso. Y al del Atlético Mineiro, que hace exactamente una semana estaban palpitando para ser campeones de América, ahora a depender, porque además hay un duelo directo, Mineiro Paranaense, y lo de Red Bull festejaron porque ellos juegan en la última fecha contra un equipo que ya está descendido, y Fluminense juega contra Palmeiras. Entonces son... Bragantino Criciúma, 4 de la tarde. Claro, y descendido. Criciúma ya está descendido. Criciúma, efectivamente. Mineiro Paranaense, a la pucha, partido de descenso. Solamente hay un punto de diferencia entre Bragantino y Paranaense. Paranaense. Sí, hay- Clave fue para Bragantino ganar ayer. Y después Fluminense, que va de visita contra Palmeiras en el Allianz Arena. Así que arriba y abajo estará Eso va a ser el electrizante. domingo. El domingo, 4 de la tarde. Vamos a todos los poder ver partidos. eso. El show va a ser. Sí, ¿verdad? En Globo, ¿verdad? Sí, Canal sí, sí. 74. 74, está bien. Domingo muestra brasileño, no recuerdo, pero Sí, yo vi ya el domingo brasileño. ¿no? lo que solíamos ver en la Copa sí se solía Aquí mostrar. nos escribe, mira, esta cancheriano es Milce Rojas de España, dice, ¿y quiénes jugaron en el Ye? Hay una puerta de entrada al estadio con el nombre de un paraguayo y la ciudad deportiva tiene el nombre de otro exfutbolista paraguayo. Pero sin googlear, contesten. Ariel Julián Mareco. Cayetano Re tuvo un nombre. Sí, ¿Y quién es el señor. otro? El primer Romerito, El bacalao. El bacalao. el bacalao. El Bacalao, Juan Ángel Romero, ¿verdad? Sí, Juan Ángel Romero. El vecino de 1600 tuvimos bien. Y sin googlear, nadie acá- Y otro más, ¿el teléfono? un poco más contemporáneo, uno más, Sí. ¿Quién de era? selección, mediocampista. Estuvo en España en la Gran Vidriera alguna vez con la Copa del Rey y compañía. Llegó a jugar él ahí también. En el Elche. Sí. Pero ex selección ya. No, y sí, pero estamos hablando del Ya Toro, retirado. del Toro Acuña. Toro llegó a jugar ahí. Sí, Toro jugó en el el Toro Elche, Acuña. mira Yo, Toro Acuña, por eso te decía, Zaragoza el golazo contra el Real Madrid y después él llegó a jugar en el Elche. Uno de los más recientes habrá sido Danilo. Creo que Danilo Ortiz estuvo allí. Mira. Y creo Sí, que sí, Coquito sí. también estuvo en el Elche. No, yo creo que el Elche es el equipo que más paraguayos albergó. Porque como que lo de los paraguayos desde el impacto, pero desde la cantidad de lo que dice ahí, entonces la oyente, Es lógicamente. Mielce. Claro. Y Julio Razano estuvo en España. Él estuvo en el equipo El líder. en el Hércules estuvo, no. En el Hércules. Hércules. Sí, sí, sí. El saludo para Quique Olmedo, me dice, jugué con Romerito el Gordo, sí, el Bacalao. Saludos, Quique. Yo soy el que corta el bacalao. Esa es El la- club va a descender, acordate, Fede, aguante Paranaense. No, este es hincha de Paranaense, nuestro amigo Pelo Comandante. Saludos para Oscar Pérez, dice presente Fede, trabajando, escuchando el programa. Saludos para Revolución Azulgrana.
Vidal Maciel también estuvo en el Murcia. Bueno, no, en España tuvo muchos jugadores, muchos. Miércoles y domingo transmite Globo, decirle a Fabio. ¿Estamos tranquilos ya, Fabio? Bien. 4 de la tarde, hermano. Sí, qué lindo horario, ¿eh? Vamos a ver La uno por sobremesa. Vamos a ver uno por Globo y otro vamos a ver Por la Apple. Por la Apple, claro. Sí, Yo tengo legal. Sí. Que me envió Luis María de Estados Unidos. Claro, Se legal. paga por un año, hermano. $75 por un año. Y tenés todo. Luis María enviaba. Vamos a dar repaso de Irene. Hoy está la final, Ariel. Acá dice, bueno, a mí me están dando con el tema de Olveira, ya dije. No voy a ser un institucional tampoco. Ahí están los araguayos. Ireneo capaz de jugar con Hino Rubén y compañía. No. Sí, no, pero la pucha Ireneo está no ahora el torneo del Cara círculo, dura no se retira todavía. no se retira. No se retira. Un tacuara caroso, ¿verdad? Roque siempre 6 meses más y después sí. Siempre se extiende a él. Bueno, Siempre extiende su vigencia. está bien, ahí también la pinta los araguayos, Sí. ¿eh? Ahí está. ¿Cómo no, che? ¿Todo bien? Ariel, yo decía, a mí por lo de Olveira, y estaba complicando ya el tema Adelante. de la información, que fue la misma persona que me contó lo de Capazo. Y lo de Capazo nadie dice nada, ¿no? Porque también es real. Bueno, y vos acá me dices que ayer moviste el Twitter. Yo no hice nada. Me comentan. Yo no hice ¿cómo nada. no hiciste nada? Uf, así. Pero y viste vos- que- Nada más. lo que puse, pero viste, nada Ariel, más. por eso- Yo no escribí nada. Yo no Números datos fríos, estadísticos, nada. estadística Aquí no fría. se puede más reaccionar a nada. No, pero en dígame todo yo. caso, vayan a Santiago Ravila a reclamar. Yo no tengo nada que ver. Por favor, al pedo me está pegando. Pero moviste el Twitter, Pero, a ver, dice. Santiago ahí ya- Santiago, sí. ahí, Ariel, pero ahí ya me parece que está más cercano a la realidad cuando decís yo reaccioné, a cuando decís yo no hice nada. Claro, no, una no, reacción, pues, hay pero una reacción. no se puede poner un Pues, mira, que me sorprendió los números. Estadística, Una reacción. números fríos, ¿A quién me así. envía Twitter, Ariel? Acá, sí me envían, acá me enviaron por WhatsApp, ¿verdad? Sí. No, no puede ser. Acá está. Santi Ravida dice: el peor torneo del siglo XXI. El Clausura fue el campeonato con menos goles del siglo. Se marcaron solo 277 goles, hubo 20 0-0. Y después tiene una serie de precisiones más. Y Ariel Mareco, muy corto, 14 horas atrás, dice: uff, con 2F. No es tampoco así, uff. Y el tweet tiene unas cuantas respuestas Un montón. poco amigables, ¿verdad? Un montón. Tiene... Ahí está. Ahí está. El UF. Ahí está. Ahí está el UF. 29.000 visualizaciones. Y tiene... ¿Cuántas respuestas, che? No, está bien nomás. Ahí está. Qué loco cómo puede ser periodista. No, ahí nomás dejamos No, compañero no. de la TV. Ahí está, no, para. Pues, No, ahí pone lo que dijiste que... El Pero eso archivo. dijiste, ¿en qué campeonato era Ariel eso? Lo de mientras Olimpia se recuperaba, Guaraní se iban a dar 2 vueltas. Y habrá sido en la época de ¿es el clausura de 2021? Claro, Acá me envió el doctor Coda, mirá. Ah, los dos. Saludos para los doctor Coda. Pero Cuando no pensé. Olimpia se recupere, Cerro Porteño y Guaraní ya van a estar dando la vuelta 2 veces. Pero Fecha, no dicen acá la fecha. ¿Cómo manipulan? Eso lo dijo en otro Claro. contexto, Ariel. claro. Sí. Che, Por eso, ese es el poder de... Fíjate que... No, yo me acuerdo si eso era así, Olimpia podía recuperarse en esa clausura. Y ahí Ariel dijo lo que Sí. era. cuando Porque yo era- vi, habían 12 comentarios. Recién. Al final, ¿cuántos comentarios hubo? 107 hasta ahora. 107. Volvió a Muy activar. temprano. ¿Quién será el próximo, no? El 108. Volvió a activar su cuenta. Ariel Julián había desactivado cuando salió campeón Olimpia. Y no, pues. Bragantino no ganó la final de la Sudamericana, perdió con Paranaense en Montevideo. Exactamente. Sí, Finalista. Esa Gracias. fue esa final triste, ¿verdad? Que después la Comebol dijo... ¿Se hizo en además- Maldonado? No. Esta fue la que se hizo en el... En el Centenario. el Centenario. Pues Y de ahí se fue... aprendieron después de- ¿Y fueron cuál el se hizo tema- en Maldonado? Y el de Liga contra Fortaleza. Ah, no, imagínate lo que era eso. Y esa, mira que hubo poca gente en relación a lo que era el centenario, pero desde la transmisión parecía que había más, porque es lo que ocurre acá también. Prohibido O sea que- no, mostrar tal sector. y hace zoom director porque Cuando juega pasamos- Libertad o Nacional, a veces en Copa, Mira que la Cerro- hinchada ocupa la Cerro de platea. Olimpia también La platea que cuando- da frente Mm. a la transmisión central y gradería no se pasa. Ireneo sabe bastante, se la peleaste bastante, Ireneo también ahí con esos partidos que te ¿Cómo ahora. están?
Sí, participaba el 12 de octubre, se jugaban en el estadio. Sí, se acuerdan. Que muchas actividades, muchos partidos que solamente se hacían, como decíamos nosotros, se chupaba la imagen y entonces ahí fue que... Era normal el tema. Era normal, pero porque data de años. Al propio telespectador pues le desmotiva, al telespectador el parcial o el imparcial le desmotiva mirar un partido con un estadio vacío. Y desde ese lado, ayer Alejandro Domínguez decía que Montevideo o Brasilia, la sede de la próxima final de la Libertadores del 2025. Brasilia. Esa es Sudamericana, pero para la Libertadores, ayer en el sorteo del Mundial de Clubes. Y con esto de que los dirigentes demasiado quieren ser protagonistas. Ayer lo de Infantino ahí. Vamos a hablar del sorteo. Ya puso su nombre en el trofeo, ¿verdad? Yo estaba afuera de mi casa, Dani, pero estaba mirando Twitter y decían que era un sorteo bastante complicado. Sí, porque había restricciones. Porque los europeos pidieron algo, entonces dijeron, ok, tranquilamente puede llegar a una Final Four de la UEFA. Había, por ejemplo, un Twitter que decía que tuvo mucha repercusión. Ni Einstein entendería este sorteo. Pues, sí, no, una cosa de loco. Sí, porque había muchas restricciones. Pero sea como sea, Real Madrid siempre, siempre bien parado. Va a jugar siempre bien parado. Un torneo intergaláctico, hermano, y siempre va a salir. Ireneo, ¿qué nos traes? ¿Qué le traes a la audiencia de Cardinal Deportivo? No me olvido de ustedes, siempre les recuerdo, ¿verdad? Por supuesto. Amigos, por supuesto. Gracias, bueno, hoy se juega la final de la Copa Paraguay, la Copa de todos. Y quería compartir con ustedes la pelota la oficial de la Copa Paraguay. Es de la Copa Paraguay. A ver, Fabio Martín. Como acá abajo tengo más. Entonces, qué linda, ¿eh? Una vez dije eso fuera del país y me tomaron. No, me imagino. Acá está la PUM. Ahí está. Esa es. Esa es la pelota oficial. Medio kilo, ¿verdad? No, sí, 460 gramos aproximadamente. Bueno, y como somos en Kensa sponsor de los dos clubes, entonces traemos como Libertad la pelota y la de Nacional, que es la oficial, y una de las alternativas para el sorteo qué lindo lo que tenemos, Les aviso, para Libertad la pelota. Nacional usa esta camiseta en la noche de hoy. Y la otra cuando entró, ¿en serio usa esa? Sí, va a usar todo el equipamiento. Cuando entró contra Olimpia para el partido de los festejos, sí. Los hinchas de Olimpia creían que era Olimpia. Sí. Porque había usado anteriormente. En alguna oportunidad usó. Olimpia usó 2 veces porque en la Copa Paraguay con lo elimina con ese y con esa camiseta hacen el pasillo así mismo, el día de la jornada de la fiesta del Olimpia. Sí, señor. Y bueno, esto queríamos compartir con ustedes las 2 camisetas, o sea, 2 de las 3 camisetas para los seguidores y los aficionados que de Nacional. ¿Cuánto cuestan las remeras, las camisetas? Estas están cerca de 300.000, pero ahora vamos a tener una promoción especial. Sí, claro. O sea, están en promoción específicamente para el día de hoy. ¿Y la pelota? La pelota, la oficial está a 650.000 aproximadamente. Pero esta la camiseta me animó. Vamos a pasar por vos estás lejos que ahí en tu sí. No, pero ustedes tienen un mini clásico cada año, ¿verdad? Hace años, ¿verdad? El 30 de diciembre. Bueno, pero muy pocos son los que juegan acá, ¿verdad? Así que vamos a ver si les podemos apoyar con la pelota oficial del año. Con Puma. En este caso la pelota es Puma, la camiseta nacional es Capa, sponsor que tiene Kensa como representante, entonces queríamos compartir con ustedes. Kensa, una empresa que, una de las pocas que en este último Black Friday, por ejemplo, fue una de las que resaltó por el beneficio que le dio a sus clientes. Así que siempre compartimos el deporte, apoyamos muchos clubes, apoyamos a la selección, a la APF. En consecuencia, bueno, seguimos la pelota. Mientras rueda la pelota, vamos a seguir apoyándole a todos. Ireneo, tengo mi cuñado, se compró un campeón ahí sobre General Aquino. Sí. Que me enamoré. En la tienda de Saldo. Un descuento la Gran 7. En el outlet. Pero un campeón de los actuales, ¿no es que? Sí. No son los de. Muy lindo. No son los de hace 2 años o un año atrás. No, por eso, muy lindo. Son los de este año de 2024. Ahora que estamos libres, vamos a. Sí, hay que visitar. Hay muy buenas propuestas para todos los clientes, para todos los amigos, así que. Y bueno, ahí pegaditos más estamos ahí para apoyar más a los amigos como ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Sí, no, fuera broma, en serio, señora comprar unas cuantas cosas ahí, porque el nivel del campeón es muy lindo. Bueno, ¿qué más? Está hecho, bueno, el regalo para todos los aficionados, tanto de Libertad como de Nacional, y espero que tengan un lindo trabajo todo el equipo de Cardinal ABC en esta noche de final de la Copa de Todos, la final de la Copa Paraguay. Ustedes hinchan por los clubes que visten la camiseta, ¿verdad? ¿Ustedes o yo?
Y habla usted a nivel de empresa, porque vos ya hace mucho está, o sea, yo nombro a Kemsa y te veo a vos, ¿verdad? Entonces digo, seguramente hoy van a estar con Nacional. Sí, vamos, estamos con los dos. Estamos con los dos. Ganaron por eso. Estamos con los dos. Estamos con los dos. Federico en Guaraní incluso vamos a tener ahí al subir preferencia, vamos a tener una oportunidad de una photo opportunity, le dicen ahora, ¿verdad? Para que los aficionados se saquen fotos con un stand de pelotas con el logo de Libertad y otro con el logo de Nacional, con la insignia de los clubes, ¿verdad? Así que vamos a hacer mucha actividad hoy. La albirroja nueva que le entregó a mi señora está en el quincho ya, y está colgadita. Muy bien. Fue una de las últimas adquisiciones con la de Inter Miami de Diego Gómez y una histórica Salvador Cabaña que me dio el amigo José María. José María. Así que muchas gracias. José María vive cerca de Kenza, así que siempre lo vemos ahí. Está muy linda la nueva Paraguay. Y Cerro continúa con con nosotros, claro, con la marca, con Puma, así que tenemos todavía un año más, así que vamos a seguir. Creo que hay propuestas. ¿Cuándo va a salir el nuevo diseño? Muy lindas, por cierto. ¿Enero? Ese va a ser un boom. Sí. Qué lindo. Ese va a ser. Esas camisetas. Esas camisetas van a ser. Sí. Vos sabés, Federico, que. Acá los muchachos. Sí, tenés razón cuando decís que a nivel de empresa. Estoy acostumbrado. No se nombra la empresa. El jugador necesita algo, sea lo que sea, de la marca que auspicia el club y todo eso. Lo primero que te dice es Ireneo. Sí. Vamos a hablar con Ireneo, te dice, ¿verdad? Entonces, la imagen de la mano. Está, los amigos tengo un montón, ustedes saben bien la trayectoria, bueno. Años. ¿Hace cuánto vos te jubilaste? Yo me jubilé hace 2 años. Una trayectoria en La Nación y en otros medios. ¿De cuántos años? 46 años. 46 años, no, por eso. En periodismo, ¿verdad? En periodismo, prensa. Hasta en Patria vos ya está a trabajar, ¿verdad? Diario Patria. Después pasé por radios nacionales, ¿verdad? Y televisión lo que no pude hacer a nivel local. Pero ahí está. Gracias, Reneo. A ustedes, a vos, Fabio, a Fede, Ariel, Dani y a todo el equipo de ABC Cardinal, al Bruno, que sé que está gozando de sus vacaciones, pero siempre está atento, les cuento, ¿eh? Así que muy agradecido por este recibimiento y bueno, sigan trabajando como siempre lo hicieron, con toda la seriedad del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ireneo. A ustedes. Ireneo Acosta de Kenza, entonces, qué lindo regalo. Después vamos a decidir cómo hacemos para regalar, ¿eh? Acá nada anotarnos, tiene que haber mérito. Muy linda esta naranja. Nacional a mí siempre me gustó, Federico, ¿eh? Los colores, siempre. El diseño está espectacular. Siempre. Yo tengo una que me llevó el amigo Pepelo, fanático nacional, del Zorro Vareiro, Copa Libertadores 2014, con ¿cómo se llama esto? El parche. El parche. Con el parche de aquella Copa 2014 está firmada por el Zorro. Y nosotros hicimos año, ya me despedí, pero nosotros hicimos este año una réplica del 2014, la que tiene el cuellito, todo. Hermosa. Yo tengo la roja. Es muy linda. Yo tengo la blanca si querés para tu No, ya tenemos nacional ahí. Para no nos acusen ya también. Tenemos uno nomás. Gracias. Ya está. Gracias, Reneo. Vamos a estar por Kenza ahora ahí en general aquí la semana que viene seguro. El famoso tenés mi número. Sí, por supuesto. Obviamente, como decían. Bueno, muchachos, seguida ya dejamos la televisión. Vamos a estar con Edgar, vamos a hablar del Mundial de Clubes. Dani, que vio el sorteo, nos va a contar las particularidades. Estuvo Gloria Estefan, Estuvo Emilio, Gloria. Bueno, si es Miami, ellos tienen la llave de la ciudad, ¿verdad? Así que... Totalmente. El Inter juega el primer partido. Sí. Pensé que iba a ser contra un europeo, no. No, es tipo un Qatar-Ecuador, más o menos, el partido inaugural fue así más o menos, porque desde lo deportivo, ahora que está la fiesta, y la gente va a ir a verle o sea, ¿para qué quemas 2 balas en una? O sea, es la inauguración y la gente va a ir a ver a Messi. Y se va a jugar en una cancha que no es de soccer, sino de fútbol americano. Sí, es el Al-Ahly ese que llegó casi a la final, o la final llegó una vez, Mundial de Clubes. Sí. Bueno, ese le tiene que ganar al Inter. Claro, pero no es contra Palmeiras o un equipo más fuerte que le podría haber tocado, ¿verdad? Como también después están las... Hasta eso me parece que cuando decían, ay, fíjate el grupo que le tocó a Inter, fíjate el grupo que le tocó a Real Madrid. Pero ya está, y ayer cuando hablábamos, van a haber duelos inmirables. Yo te digo, o sea, el duelo entre el equipo de Sudáfrica y el equipo coreano, ¿quién va a ver? Si hay 500 personas o le van a tener que regalar a los de la comunidad porque hay estadios para 15.000, 20.000. Los coreanos también. En Estados Unidos les gusta el fútbol, sí. Pero se van a jugar en ciudades donde seguramente van a invitar a chicos de colegio y esas cuestiones. Ahora, un Boca Bayern Múnich sí seguramente van a colocar en un estadio. Por eso no salió el fixture completo.
porque tienen que ver el tema de los viajes. Y lo que está pendiente es la plata. La plata, porque... Hasta ahora no hay nada oficial, ¿no? Hay sí cosas extraoficiales. Lo que está confirmado es que van a poner un piso y que va a ser dependiendo de la performance. El famoso si llegas a octavos tanto, y vos sabés que los europeos grandes, casi todos van a pasar a octavos. Y de allí, porque si no... Como decía alguien, esto si se da puede ser una Champions League en cualquier momento, ¿no? Es que en realidad es eso. Patinan algunos. Ahora el grupo de PSG, Atlético de Madrid y Botafogo. Sí. Y los Seattle está bueno, ¿no? Sí. Ese quizás es el grupo más competitivo. Y vos sabés que se viralizó mucho porque Luis Enrique había dicho. Porque PSG tiene una suerte, entre comillas, con el tema de los sorteos. Y en el documental de Luis Enrique, que está es muy bueno el documental, que pasa por la cadena de Max, él dice, porque es un periodista brasileño el que le pregunta, ¿qué equipo brasileño o qué equipo sudamericano cree? Y Luis Enrique le dice, bueno, decime vos, que sos de allí, ¿cuál es el mejor equipo de Conmebol? ¿Cuál es el mejor equipo? Le dice Botafogo. Bueno, y Botafogo entonces nos va a tocar. O sea, dando a entender, nosotros tenemos una suerte tan mala con el tema de los sorteos, que si vos me decís que ese nos va a tocar. Y se terminó confirmando. Y bueno, con los otros dos equipos que también son bastante atractivos para lo que es el grupo más parejo. Bueno, Mundial de Clubes. Y así va a ser la primera fase, dos por fase, ¿no? Hoy tenemos la final de la Copa Paraguay. Por ahí lo vemos a Johnny González. ¿Está de vacaciones, Johnny? Pero ya todavía, oficialmente no, todavía. oficial para mí que no. Pero no era que él estaba de vacaciones. Yo no he visto ningún... No, ningún comunicado. Johnny, vos estás... Todavía, no, todavía no hay papel. Ah, bueno, ¿cómo andás, Johnny? ¿Y después hasta cuándo, Johnny? Vení. Me dijeron que Olimpia no dará permiso a ningún jugador que quiera salir a préstamo. Como dice ABC hoy, ayer accedimos a la información que Vampeta quería ir, e incluso gente de su entorno me dijo, Argentina tenemos una muy buena para el jugador, pero que Olimpia lo va a mantener. Sí, y el caso de Gastón Olvera, Federico. A ver, micrófono. Olimpia, ahí está. Ahora. Olimpia no lo va a vender así nomás. Tiene que hacer muy buena plata para que pueda salir el arquero, porque viste que llegó una oferta, decía Gastón, de forma informal decía primero. Informal, sí. Pero que Olimpia no va a ni siquiera estudiar si no es buena la plata. No, claro, lo dijo acá Couto también, sí. Lo dijo Yambay también dijo, ayer hablamos con Yambay, sí. Vicepresidente, tampoco vamos a hacer locuras. Así mismo. En invertir mucho dinero en un contrato de 4 años, 3 años, así como está lo de Capazo, que está casi para no continuar, porque no hay marcha atrás ni de Vasco, ni del jugador, que le querían prometer un plan de cuotas. Entonces, muchas veces en lugar de hacer una inversión de 1.500.000, puedes tener 2 jugadores, firmar por un año y que tienen un nivel y un sueldo importante. Claro, volver a firmar... Es la matemática que están haciendo en Olimpia. Volver a firmar un contrato con opción a compra, por ejemplo, con Robert Rojas. Yo sé que Robert quiere venir, porque no le fue bien en Vasco, no le fue bien en su última etapa en River, y ahora no será tenido en cuenta por Gallardo, entonces venir aquí, y él te puede sacar ese inconveniente. Vamos a suponer, continúa Capazo. Hasta puede jugar el lateral, Robert Rojas. Porque fue y Robert tiene algo muy importante también, el representante. Sí. Tiene muy buena relación con varios clubes, entre ellos Olimpia. Sí. Hablamos de Diego Cerrati. Exacto. Bueno, este es el tema. Trueque. Sí, ayer... Hugo Benítez, el defensor de Ameliano con... Aaron Páez. Aaron Páez es el delantero. Que fue el sub-20 de Aguirre. 4 o 5 partidos. Francisco Chiquiarse, sí. Jugó muy bien un partido contra Sol. El partido en el Defensor de Chaco con mucha lluvia, con mucho barro. Después fue bajando de rendimiento y terminó siendo criticado por la gente. Yo lo que le marqué a él es que no tenía el arco como mira. Sí. Siempre jugaba de espalda, pivoteaba y siempre daba un pase acostado. Nunca lo vi girando ni... Y un 9 es fundamental que tenga el arco entre ceja y ceja, ¿verdad? Porque más con el físico tiene Páez. Pero a lo mejor te explota también. Se va a ir a préstamo entonces o definitivo. Según decía el presidente de Ameliano, la idea es que Olimpia
compre un porcentaje o que pague ya un dinero por Hugo Benítez. De hecho, pagó en su momento por el préstamo, pero esta vez seguramente ya por un porcentaje del pase, no en su totalidad, y que Olimpia le pueda dar un delantero. En ese momento nos dijo, la idea es llevar un delantero del Olimpia. No dio nombre, pero ahora sí, Wilson nos informa, nos confirma que Aaron Páez es el que iría a Meliano y que Hugo Benítez pueda continuar en el plantel. Qué grande, Wilson. Metió Monumental y Bombonera en 2 días, ¿verdad? Sí. Estuvo allí. Y después una cena con García Groba. ¿Qué habrá pasado en esa cena? Sí. Y habrán cometido a quien estaba más informado. Sí. Johnny, ¿vos estás libre o...? No, ¿Hoy quién trabaja con usted, Ariel? Hoy trabaja Gerardo y Néstor Beltrán. Vos terminaste con Olimpia ya. Sí. Está bien. No, yo estoy hasta el domingo. Hasta el 8 de diciembre. Y mañana tenés papel en Cacupé. Mañana me voy a Cacupé. ¿Te vas a estar con Ovaldo Cáceres y Aníbal? Y Aníbal. Qué linda. ¿A qué hora? Eso tenemos que ver. De 14 a 17. Una faceta distinta. Grabando, pero Johnny suele trabajar en elección, o sea, sí, ¿verdad? Ya me tocó. Estás baqueteado, Johnny, ¿no? Yo no. me metí al cronista deportivo en... Sí, te salgo. En cualquier lugar. Sí. Lo que siempre hablamos, ¿verdad? Tienes que hacerle callar después. De gente. Sí, ya te escucha no, claro, ¿verdad? Entonces así. Y bien, Johnny, ahora venía a buscar tu viático. Viático y otra cosa más, Federico. Está bien, claro. No, pero está bien. Sí, claro. Es que uno trabaja y... Ahí está. Tiene que tener su... ¿Quiere buscar la canasta? Sí, no hay canasta todavía de... La ASO. La ASO la próxima semana ya va a tener su... Pero que sea digna, ¿verdad? No, una canasta, por supuesto. Una canasta, hermano, canasta como se merece un paquete de caramelo, un pan dulce... La Inquisición, ahora, después el informe... Todo lo que tenga que ver con el espíritu navideño va a tener la canasta. Me imagino, ¿eh? Está bien. Y a partir de la semana que viene, entonces, la canasta de la ASO. A partir de la semana siguiente. Sí. Está bien. Gracias, Johnny. ¿Algo más? El 19 de la Asamblea... en Uruguay? Inter Río de la Plata, ¿cómo se llama? Serie Río de la Plata. Serie Río de la Plata. ¿Qué cantidad de equipos que juegan? Digo que ese es un torneo que se juega en Uruguay, pero en distintas ciudades, en distintos escenarios. Y Olimpia sería uno de los invitados. Me decían, prácticamente confirmado 2 partidos. En principio con Martín Palermo, arrancar el 3 aquí en Asunción, en la Villa Olimpia, y después el viaje o el 4 o el 5 para iniciar ya la pretemporada fuerte. La idea es ya con el grupo completo. Olimpia va a recuperar a Marindo Arzamendia. Me preguntaban por Hugo Quintana. ¿A dónde estaba él? ¿Quintanita? No, en Nacional. Hugo. Hugo se fue a Brasil, ¿verdad? Él está en un equipo de Brasil. Yo creo que él se había ido a Brasil. Se perdió un poquito, así como Pedro González. Pedro González fue a Uruguay. Está de retorno, no sé si lo van a utilizar, pero lo cierto es que Marino Arzamendia, Rodrigo Fruto son los arqueros junto a Gastón Oliveira y después ya el resto del plantel. Aquí me dice una fuente confiable también, hablando de fuentes, Alan Paredes. ¿Quién es Alan Paredes? O Abel. Alan. Estuvo a préstamo en Betarí. Sí. Vuelve a Olimpia este año. Lateral izquierdo, debutó en primera contra Ameliano en la cancha de River. Después jugó contra Guaraní. Y ahí se lesiona ante Guaraní y ya no pudo jugar en primera. Y Ángel dice que Hugo Quintana está en el Liverpool de Uruguay. ¿De Uruguay? Sí. Acá está, sí, nos están lloviendo acá, gracias a ADR, a la Azulgrana. Pasa que el técnico pide volante. Un volante que llevamos a Brasil, el Liverpool. Sí. Bueno, lo de Domínguez está 19 de la Asamblea. ¿La Asamblea tiene que volver, Johnny? De tus vacaciones. Y seguramente el amigo Gerardo... Mira que yo una vez estaba de reposo y me fui a transmitir para Brasil, hermano, porque era... Gerardo Luis seguramente se va a encargar de... ¿Yera cuándo sale? Él vino hace poquito recién. Sí, volvió. Bueno, pero recién la de este año, claro. Sí. Edgar, ¿vos cuándo salís, Edgar? Para Navidad, Año Nuevo. siempre corte contundente. Para la primera fecha. Corte contundente, Edgar. Ayer ya tiene, pues yo tengo que enviar hoy, ahora que me acuerdo. Sí. ¿Y ustedes los operadores cómo andan, Ovalito? ¿Cómo andan ustedes los operadores? No, Osvaldo vos te acercás a él y te muestra su papel. Osvaldo del Marini de los operadores, ¿verdad? ¿Sabes qué te quiere decir con eso? Sí. No vaya a venir a pesadear, ¿verdad? Ese es un mensaje. Ayer justo me encontré con Miguel Cáceres sobre Iturbe a la salida a las 2 de la tarde y vi algo que me arrepentí en haber grabado el video. Allá 2 cuadras venía corriendo Maluje. Estaba ya no tarde, pues. La otra cuadra venía corriendo atrás. Le digo, mira aquí, viene corriendo ahí. Fíjate una cosa de loco, ¿cómo no filmé eso, hermano? Sí, pero qué feo el video que le hicieron a Maluje con inteligencia artificial, ¿eh? Sí. Está chapando con un tipo, no. Qué feo video.
Qué feo lo que están haciendo los compañeros acá, aprovechando la inteligencia artificial. Bueno, Johnny, estamos entonces a full, ¿sí? Sí, para la info. A la noche vos entras permanentemente, entonces. Sí, estamos aquí de 19 a 20 con Tobías Nicolás. Tobías Nicolás, qué grande Tobías Nicolás. Miguel Cáceres. Bueno, está Johnny, saludo para Miguel también. Vamos a seguir, vamos a saludar a Edgar, 12 con 10. Algo de último momento no hubo. Ayer ya lo de Pita tuvo el rumbo, o tiene el rumbo que tendrá. Bruno Valés está allanado para seguir con Cerro Porteño por un año más. Enzo Jiménez no sigue. Y vi que Johnny compartía en el grupo el tema del arquero. ¿De los segundos? Sí. Está bueno, Quieren... Está bueno porque, como yo recordaba hoy en la mañana, el tema de los 6 segundos, los árbitros no querían cobrar porque era un lío, porque era un tiro libre dentro del área. Acá en fútbol paraguayo solamente yo recuerdo que amarilla le cobró al Gatito en cancha de Libertad. Es una jugada mucho más extrema, pero hacer un córner 8 segundos me van a cobrar más los árbitros. Lo que pasa es que lo de la International Board dijeron, y 6 segundos ya no te cobran nadie, te vamos a poner 8, pero igual seguían sin cobrar porque la mentalidad del árbitro es, yo llego a cobrar eso y se me pudre el partido, porque primero hay un desequilibrio muy grande entre una demora y darle casi un penal con barrera. Por eso. Pero ya el árbitro cuando decide cobrar eso, ahí va a perder mínimo 3 minutos. Entonces ya se le complica todo. Entonces muchos dicen, sigan. Y lo pero que... acá lo más grave es que ya creo que se hacen de lesionado. Que dicho sea de paso, he visto algunos partidos sabes que para mí ese va a ser el nuevo desafío. Sí, ese de cuando los jugadores se caen. Sí, y creo que se hacen ahí que supuestamente se lesionan. Y hubo partidos en los que Carlos Paul fue y le... No recuerdo en cuál fue el juego, y se fue Carlos Paul y le exigió a la creo que se levante diciéndole, che, vos te estás haciendo acá, no, déjate de joder. Pero limitándonos al tema de la demora, o sea, hoy el reglamento dice 8 segundos, pero ya que nadie cumple, lo que hicieron en el tema de con el permiso de la International Board es, lo utilizaron en la Sub-21 de Inglaterra y en Malta. Sí. Y ahora Italia va a hacer en la Sub-20 de Italia, pero Italia va a darle un giro. No va a ser córner, va a ser lateral. Pero hay muy buena repercusión. ¿Por qué? Casi no se cobraron corners, pero ya casi nadie demora más de 8 segundos. Y hay un gesto que tiene que hacer el árbitro. Le tiene que hacer el conteo desde los 5. Cuando agarra no te estoy hablando de una tajada de esas difíciles. No, una especie de preaviso, decir, claro, o sea, de hacer conteo. Porque en los 8 segundos deben empezar cuando el árbitro considera que el arquero ya tiene una clara posesión del balón. Y allí él tiene que hacer un conteo mental de 3 segundos y después hacer con la mano. El tema de 5, 4, 3, 2, 1 y luego. Y lo que vieron en estas dos ligas es que ya ningún arquero estaba demorando. Es como el tema del tenis, cuando dijeron, che, ¿cómo podemos dinamizar? Dijeron, bueno, va a haber X cantidad de segundos entre el primer saque y el segundo. Porque en la época de Rafa Nadal había todo un protocolo y decían, no, este se está demorando. No, es que vos le vas a estar haciendo, te voy a cobrar porque en el segundo 7.83 vos recién, no. No, claro. Cuando vos ves que... acá dice, grafica bien un oyente, tipo conteo de boxeo. 1, 2, o 3. De fútbol chico. Sí. En Futsal FIFA y eso también. Pero Carlos Amarilla le cobró a Miguel Cárdenas jugando por Nacional en cancha de Cerro. Viste, tenemos a Carlos Amarilla que es el único que se animaba, que le cobró también a Gatito en un Cerro Libertad, en cancha de Libertad. Pero en nuestro fútbol creo que no es que sean muy excesivos los arqueros. Yo insisto en que son abusivos, pero tirando. Jan, por ejemplo, Jan se tira cuando su equipo está ganando, Cerro gana, él se tira ante cualquier situación. Inclusive cuando no está ganando. Ariel, para no salirnos del tema, hay muchos arqueros que demoran más de 8 segundos. Casi siempre son los arqueros de los equipos chicos, pero cuando los grandes se ponen en ventaja, también. Eso ya es, me parece que otro evento que sí comparto la preocupación, eso de hacerse lesionado. Pero vos vas a ver, 8 segundos, casi todo demora más de 10 segundos. Aquí dice Bernardo Medina, sí. Kili Rojas, la última Copa Paraguay con Olimpia. El hincha Olimpia lo tiene bien presente, a Kili Rojas. Pero también se tira por cualquier cosa. ¿Quién? Se tira, le duele que no sé, cuando se necesita Servio, cuando necesitó Servio lo sabe hacer. ¿Qué se implementa esto? ¿Qué se va a hacer? De Botafogo también un par de veces también. Cuando se le venía encima. ¿Tú sabes qué decían los hinchas de Botafogo? Mineiro. Que John aprendió del maestro.
De Gatito. Y Gatito tiene a Gato. O sea, entonces los hinchas de Botafogo dijeron, por fin John aprendió porque era medio atolondrado. Entonces decían, tranquilo, ahí tenía un capo de cómo enfriar el partido. Y Gatito, acá cuando le ganamos a Argentina a Brasil, no, eran 8 segundos. Claro, ¿sabes que por nosotros que sean 30 segundos? A nosotros nos cobraban, Fabio dice, en el Mundial de Alemania, dice, no recuerdo, Marcos, ¿cuál partido habrá sido? Inglaterra, Suecia. Porque en todo hacíamos tiempo. No, porque Trinidad y Tobago no se jugaba más nada, pero habrá sido Inglaterra, Suecia. Danos más precisiones, Marcos. ¿Qué partido fue? Y habrá sido Aldo entonces, porque jugó muy poco. Pero Inglaterra pues, es muy difícil porque a los 5 ya no hicieron el gol. Claro. Habrá sido con Suecia. Y sí. Por ahí está. Sí. Pero que perdimos sobre la hora. Claro, pero yo lo que creo es que si es que esto se llega a implementar, ¿sabes qué van a hacer los arqueros? ¿Viste? Esa de cuando la pelota viene mansita y se tiran. Porque el conteo es desde que el árbitro, no es desde que agarraste el balón. Desde que te preparas para sacar. Desde que, claro, vos te levantás y todo. Entonces, ¿sabes lo que ahora va a ocurrir? ¿Viste? Esos balones. Y el arquero se va a tirar ahí, se va a revolcar. Y Navarro Montoya era insoportable, me acuerdo cuando... ¿Quién? Rossi el Flamengo, dice. Bueno, pero Tabarelli agarraba y volaba. Sí, pero una pelota fácil. Sí. Esto de Ega me parece que tiene otra connotación. Parece que fue contra. Alguno contra Flamengo. Lo dijo con dolor, ¿verdad? 3.5 Sí. Rossi el Flamengo será. Bueno, lo digo arquero de equipo grande. Y acá los equipos chicos son los que suelen hacer ese. Los chicos tienen que saber también, que son muchos los que nos escuchan. Digo chicos. Apucha, estoy hablando del 90. El último mundial donde el defensor le podía pasar la pelota al arquero. Y el arquero agarraba con las manos y se la tocaba al otro defensor y el defensor le pasaba la pelota al arquero y era así. Ya y que después Ariel, ese mundial se sacó. Claro, y ya que Ariel estaba con este tema de que si el torneo, el mejor, el peor, bueno, Italia 90 fue donde la FIFA dijo, no, esto ya es el colmo. Con el tema del promedio de goles. Sí. Y para el 94, y se dio, o sea, en el 94 el promedio mejoró notablemente porque prohibieron eso. Y yo veía la repercusión en Inglaterra, porque esto es una publicación en el diario The Times. Los hinchas del Arsenal decían, bueno, nosotros vamos a ser campeones entonces, porque Arsenal es el equipo que mejor pelota parada tiene, mejor córner hace. Entonces dijeron, estuvo increíble el segundo tiempo de Arsenal contra United, los tiros de esquina que eran goles, y los dos tiros de esquina vinieron por goles, pero ¿viste cómo los 5, ¿cómo le falta viveza al arquero? ¿Cómo? Pero al arquero le hacen también la cortina. Y bueno, pero el arquero debe salir a buscar la falta. Y no le dejan. Tenés 5 delanteros dentro del área chica. El City, Ederson se quedó pidiendo, al City le hacen 3 jugadas calcadas. Una es gol, la otra 2 son, pero... La otra vez cada corner era medio gol. Y por eso, ellos tienen Arsenal tiene a un técnico de pelota parada, Nico Jover. Y por eso, es más, el tipo es tan famoso... porque Arsenal es conocido por este fuerte, que cuando hay una pelota parada, la transmisión le muestra a Arteta y al técnico de pelota parada. Y es un técnico de pelota parada que, mientras estuvo Arteta en el City, después lo lleva otra vez al Arsenal. 15 coronas ya que uno ya tuvo el Arsenal y Manchester ni uno. No, es que Arsenal busca adrede. Y buscan, siempre es comba cerrada, 5 jugadores del segundo palo desde y viene la derecha, el diestro desde la izquierda. Rice y Saka. Cómo juegan. ¿Vos sabrás que el técnico del chaleco Southgate. Gareth Southgate. Él había, que fue sorpresa en Rusia, introdujo el tema de tipo la locomotora, una especie de trencito. Que él decía que fue a ver al fútbol americano. Exactamente. Y este técnico de Nico Jover, él obtiene del fútbol americano, porque él tiene él es alemán que se crió en Francia, que se fue a estudiar a Canadá, y allí tiene eso. Su esposa creo que es argentina, por eso habla fluidamente con Arteta. Y Heinze se puede sumar ahí, ¿verdad? Está haciendo una pasantía con ese cuerpo técnico. ¿Con el del Arsenal? Sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, y él empezó en el... Tiene un contacto ahí con uno de ellos y está... No, y él empezó en el Montpellier, después fue al Brentford, fue al City, pero esa es la parte linda. Ustedes saben que si hay un técnico que no le da demasiada pelota a la pelota parada, es Guardiola. Y en el City no pudo hacer mucho. Es más, cuando él llega, Guardiola le dice,
todo bien, vos venís con un currículum que vos fuiste el genio en Brentford, porque el Brentford hacía muchos goles de pelota parada. Pero conmigo, a mí el córner, toquen rápido y nosotros seguimos haciendo las triangulaciones, el hombre libre, y ahí no duró mucho. Y cuando Arteta va al Arsenal, dice, venite. Y ahora se tiene esto y cada córner del Arsenal es medio gol. Y cuando se dio esto de los 8 segundos del arquero, los hinchas del Arsenal dijeron, bueno, ojalá que ya se implemente y nosotros vamos a ser campeones de la Premier. Claro, cuando más córner tenga mejor, por supuesto. 12:20, Edgar González, ¿cómo estamos, Edgar? ¿Bien? Bien, Federico, saludos a todos. Los viernes en Farmacias Catedral disfrutás hasta un 50% de descuento por call center y WhatsApp. Además, obtené un 30% de descuento directo con tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Participa en el verano que te mereces y gana más de 60 premios. Más info en farmaciacatedral.com.py. El regalo perfecto está en el Shopping Mariscal del 5 al 8 de diciembre. Aprovecha la promo cheque regalo comprando un cheque de 200.000 guaraníes. Recibe un valor de compra de 250.000 guaraníes en locales adheridos y además comprando tus cheques con tus tarjetas del Banco Atlas y Familiar. Obtiene 20% de reintegro. Sorprende y convertí cualquier ocasión en algo inolvidable. Te esperamos para vivir las celebraciones que nos unen en el Gran Corazón. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegir rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis y con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquiere tus llantas. Visítanos en Chacomer Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Kumo, mejor en todos los caminos. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar: el arrollado de pollos Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperes más, visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Esta Navidad llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Con Motos Taiga, que la Navidad te encuentre sobre ruedas. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana, escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Estamos cerrando el año y por supuesto también las empresas están haciendo el broche de oro de lo que tiene que ver con la consagración de sus equipos, de sus respectivas empresas. Y atención con esto que vamos a vivir esta noche. Las empresas Chacomer SAE, Chacomer Industrial, Atlantic SAE y por supuesto también Alas SA organizan la Copa Integración, 3ª edición. Atención con esto que se va a vivir. ¿Cuándo será eso? Hoy, esta noche, en honor a las familias fundadoras. Estamos hablando de las familias Walde y Siemens. Torneo cuadrangular relámpago con los campeones de cada empresa. Hoy, a partir de las 20:30 horas, en Fanáticos Boyani. Saludos a los organizadores, a Martín Unruch, a Laura Cardoso, a Santiago Segovia y a Gabriel Medina. Así que nos vemos esta noche entonces en Fanáticos Boyani para el cuadrangular final de estas empresas que definen el título de campeón. Saludos a las empresas Chacomer SAE, Chacomer Industrial, Atlantic SAE y Alas SA, que organizan la Copa Integración en su 3ª edición esta noche, 20:30 horas, Fanáticos Boyani. ¿Está por ahí, Fabio? Vamos a estar por ahí. Qué bien, che, qué bien. ¿Y vos dónde estás, Ariel, esta noche? Y en el Defensor del Chaco con la final de la Copa Paraguay. Lo tuyo es ahí y lo de él es sí. ABC, mío. Está bien. Bueno, todo el equipo trabajando ahí, Bien, ¿y vos, Edgar, dónde estás? ¿Esta noche acá? No, por Luque. ¿Esta noche quién está? Miguel. Bueno, hacemos la noche, ven a Madiar.
Equipa tu hogar con Sueño Lar. Compra de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off en 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas, llámanos al 021-588-8100 o al 021-588-8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad. El pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de las marcas Zika. Encontrarnos en Instagram como AR-electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. Precio y calidad en AR Electricidad. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Lucaregua e Itagua. El Cacique, si te conviene. Vení a Bristol, aprovecha y pedí tu motobuller que va con vos. Incluye chapa gratis, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, un semestre también muy malo para Adam Vareiro. Sufrió un esguince en su tobillo, se pierde el resto de la temporada. Muchos dicen que está prácticamente fuera de River. Dice acá, 0 gol. Recordemos que en 17 partidos disputados no convirtió ni asistió. Cuando en San Lorenzo era el hombre récord, ¿se acuerdan? Y sumemos lo que hizo con la selección. Se cerró la puerta también, ¿no? Él se... ¿Sí? Por eso la vez pasada cuando vino acá Robert y vos le decías lo de Tony, ¿Sí? y le decía... Y hubo uno que, porque en ese famoso video, después de ganarle a Brasil, Tony y Adam están festejando. Y uno decía, mira qué bien, porque fueron los dos delanteros, capaz que venían con más nombre, porque Adam venía de ser la novela del fútbol argentino con lo de River San Lorenzo. Del mercado, sí. Claro, y Tony ni hablar de su trayectoria. Y decía, que qué bien, porque los dos están contentos con lo que hicieron Pita y Arce. Pero después en la convocatoria siguiente se habló de que una mini pretemporada, que no tenía demasiado sentido. No. Y bueno, y allí Tony fue el gran ganador, con lo que el doblete contra Venezuela, ni hablar la chilena contra Argentina, y Adam ya no fue llamado después de eso. Ayer decían en la red fue el gran blefe del mercado de pases del año, decían, por todo lo que fue la batalla, ¿verdad? Su característica del juego de Marcelo no le ayuda para adaptarse a River. Dije eso, Ariel. Cuando fue Gallardo, sin conocer lo que iba a pensar Gallardo, pero dije, esta la veo mal a Adam con Gallardo. Porque él es un 9 más clásico, era más de espalda al arco, luchador, estar ahí en el área, buscar cerrar alguna jugada, algún centro. River es participante y finalizador. Tiene que moverse. Tiene que moverse, participa de esos toques rápido y tiene que llegar para finalizar. No quedarse a aguantar. Por eso Borja tampoco tiene chance con Gallardo, porque es lento, camina a la cancha. Son diferentes, pero ni uno de los dos encaja en lo que uno conoce. Está el tema de Gallardo. Y hablando de eso, y ya que él llega cuando De Micheli era técnico, el Mundial de Clubes de Micheli contra Gallardo. Qué lindo va a estar de River Monterrey, ¿verdad? Muchos acusan que Gallardo hizo mucho para que lo saquen a De Micheli y ir él. Hizo mucho lobby. Y periodistas que cubren River, hablaron de eso. Qué lástima que Gallardo no se probó en Europa, ¿verdad? Por lo menos un equipo intermedio. Para saber de para sacarte la duda. Sí, porque no sé, pero por eso dirigir al Valencia, el Sevilla, el Betis, un equipo de ese nivel, un equipo intermedio por lo menos. Porque un entrenador que ganó todo acá, que no tiene nada que probar en Sudamérica a nivel de clubes, pero que se fue a un fútbol exótico
en donde no le fue bien, también hay que decirlo. ¿A qué entrenador le fue bien que haya ido de Sudamérica ganando cosas? Porque Vanderlei Luxemburgo le fue mal en el Madrid. Vos sí ganando cosas claro, de acá. Porque Simeone pues, se fue. Claro, yo te decía. Comenzó de cero casi allá, porque él dejó Racing, jugó Racing, después lo dirigió como técnico, lo sacaron, se fue a Estudiantes de La Plata, salió campeón contra Boca, la famosa final de Aldo. Pavone contra Aldo, Sí. el gol sobre la hora, pero después él comenzó en el equipo italiano que lo salvó del descenso, y después le fue muy bien, tuvo 2 finales de Champions, por más que no ganó. Pero lo que pasa Llegó. es que a lo que plantea Ariel también hay una realidad. Ningún equipo europeo se encandila con el rol de técnico en Sudamérica. ¿Se entiende? Todos esos casos de buenos profesionales que casi empezaron, decir de cero parece fuerte, pero lo hicieron desde abajo y porque... empezó Catania, acá tengo el nombre del equipo, Catania. Y porque dejaron una buena imagen como jugador. Claro. O sea, Simeone en Atlético de Madrid, campeón en la época de Gil y Gil. Inter Lazio, campeón con los dos. Acá cuando vimos el currículum de... Pellegrino. Claro, era... Tiene más allá que acá. Claro, y no es que, venía acá por lo que vos hiciste en B. No, era, vos jugaste acá en España y en Inglaterra. Y cuando él demuestra algo en el fútbol español con un equipo chico, acá marcamos, la Premier le dice, vení un poco acá. Además, vos hablas el idioma. Esa es una realidad, o sea, el europeo. Porque Tino hizo toda su carrera afuera. Sí, el europeo no es que te va a mirar y decir, ganaste algo con River, vení acá a ganar con el equivalente. Martino fue el que se fue de acá, ¿verdad? A Barcelona. Fue una sorpresa muy grande. Pero que había de por medio mucho que ver lo de Messi. ¿verdad? Sí. Y el presidente Roxel en ese momento que era... No, pero creo que tenía mucha conexión con Cartes y qué sé yo. No, pero la conexión argentina no es... Y fíjate, los referentes, los caciques, lo terminan comiendo sí vivo. Se mantuvo. Antes sí. Pellegrini fue Real Madrid también, ¿no? Sí, Real Madrid. Él era el técnico del Alcorcón, como el Alcorcón. Pero antes sucedía claro. más que El hacían el salto europeo técnico. Uno recuerda al propio Bianchi, al que le fue mal. En Roma. Pasarela. En Roma. Pasarela. ¿Pasarela dónde fue dirigido? Parma. Cuanto menos Parma. Puede ser, sí. Claro, Corinthians, Parma, compañía. Pero Pasarela también había dejado Pasarela un nombre italiano. y Bianchi en Francia, pero por eso más allá que Gallardo Pasarela tuvo fue en PSG. el famoso, acuñó Bianchi, la famosa frase que parece que el sudamericano tiene más coco, entiende más cuando estuvo en el Atlético de Madrid. Acá, por ejemplo, me nombran y bien a Sampaoli, por ejemplo, Sampaoli no tiene ni un pasado ni como jugador, ni como... Sí, y él Sampaoli sí. estuvo Olympique de Marsella, ahora está en otro equipo... Sí, en Francia, de Francia. Creo que es el Rennes, una cosa así, pero está... Sí. Porque se sabe vender también. Pero por eso, viste que Ariel lo que dice es, alguien de ganador, yo no estoy recordando, o sea, alguien que ganó acá para que llame la atención, o sea, él es como que nosotros digamos, ese salió campeón en África o en Asia, vamos a traerle... No suena, ¿verdad? Yo creo que el europeo mira desde lo que es la dirección técnica. Al jugador lo ve de otra forma. Porque Gallardo podría haber cumplimentado acá. Saludo para Pato Bando. Dice, si de repente River o Boca ganan el Mundial, puede ser que se lo mire. Sí. Acá, por ejemplo, Gallardo encaja lo de Simeone que vos decís, Dani, en Mónaco. Claro. Porque Mónaco jugó un buen nivel, dejó buen recuerdo Gallardo. Pero sí o sí tiene que tener una militancia como jugador primero. Sí. ¿Verdad? O sea, es más importante la militancia para que los europeos digan, ya conoce nuestra idiosincrasia. Claro. Antes que, mira, ganó la Liga Argentina, ganó la Libertadores. Y fíjate que hasta en eso se está dando un retroceso si hablamos de dónde es alguien. Las últimas Libertadores las están ganando los europeos. Hablo de técnico. Santos está buscando un portugués también. Y con los de moda. Jorge Jesús, Arthur Jorge y Abel Ferreira. Ronaldo está como presidente de Valladolid todavía, ¿verdad? Y le echó a alguien ahora. Y Santos le quiere traer. Con mano termina el... Héctor Cooper, sí. Cooper en Europa fue... Ese sí que fue heroico porque él se hizo la nave, él jugó en Huracán y el Ferro. Pero un Racing Corona, ¿verdad? Siempre perdía la final. Pero llegó a una carrera. Llevó al Inter de Milán, llevó al Mallorca, al Valencia, ¿verdad? No, del Valencia, él llegando a esas 2 finales consecutivas de Champions, él lo mira después el otro poderoso del mundo que era Inter de Milán, ¿verdad? Cooper fue... Cooper en una carrera. Pero si tenías un título grande, iba a dirigir a otros grandes, ¿verdad? Es que le faltaba esa frutillita a la torta para coronar su carrera. Pues le faltó el título. ¿Sabe qué le faltó? Campeonato. Él estuvo en el Inter con Ronaldo.
Y me acuerdo cuando eso la RAI transmitía todo, y yo obviamente salía sábado a la noche, me acordé que era el Inter campeón. Y me desperté y puse la tele y estaba terminando, y vi la imagen compartida de la RAI, lo del Inter llorando, y festejando al rival en la otra cancha, y dije, no puede ser. Porque Cooper tuvo una final histórica contra Barcelona en la Copa del Rey, con Mallorca, que erró, atajó 10 penales y erró 20 el Mallorca, y después lo de Valencia, él mismo como jugador perdió un campeonato como capitán de Huracán con Independiente, el gol de Garnero, 4-0, última fecha, que si Huracán empataba, era campeón. Entonces, ahí está, salió el Inter, cobró sin dirigir, cobró una fortuna. Héctor Cooper. Y sus últimos pasos fueron Siria. Dirigió Siria. Sí. Y ellos pasaron, veía el video, pasaron una ronda. De Siria ahora me dice. Sí, pasaron una ronda y lloraban los periodistas y se abrazaban todo porque pasaron una primera ronda y Cooper miraba con una cara de asombro, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Sí. Pero se fue haciendo. Con toda su anécdota que cerca, o sea, no tan cerca de él, ¿verdad? Porque las bombas se miden muy bien cuando caen, decía él, hasta lo decía medio en broma, ¿verdad? Que, bueno, donde cayó, de la bomba donde cayó, yo vivo a 10 cuadras, decía él. En Siria. En Siria, mira, ¿dónde está? Pero él decía, tiene tanta precisión la bomba que, bueno, es difícil que caiga donde estoy yo, ¿verdad? Pero bueno, estuvo ahí en la embajada, estuvimos con el embajador y compañía. La suerte que tuvo en el fútbol, hermano. Él contaba esas historias, ¿verdad? Hace poco, porque no es de hablar mucho, pero se paseó en los medios argentinos hace poco tiempo. Claro, porque estuvo mucho tiempo afuera. Imagínate todo lo que tiene para contar. El que vos decís, el técnico Paulo Pesolano. Pesolano, ahí de está. Valladolid se fue. Pesolano. Francisco Friedrichsewski. Tenía vínculo hasta 2026, a cambio de resignar la deuda. Ya va a ser presentado en Guaraní seguramente la semana que viene, porque ya no tiene contrato con San Lorenzo, otro delantero, uno de los primeros argentinos que viene, o extranjeros. Porque recordemos que el tema extranjero está para pensar bien, no traer demasiado como antes. Aquí pedía a alguien, yo no sé, creo que con los compañeros vamos a estar de acuerdo. Todos los días le escuchamos a Edgar. Pero los oyentes que le seguimos de YouTube merecemos conocerlo. Sí. No sabemos cómo es. Si le puede mostrar, o sea, no demostrar, si él se puede presentar. ¿Cómo se imaginan a Edgar? Creo que alguna pista dan, no, pero en privado le llaman por su apodo, ¿verdad? Ariel. No. En privado, creo. También al aire. Al aire también. Al aire, sí. Bueno, yo creo que es momento que se siente un rato ahí, Edgar. Voy a hacer con el permiso del señor Bruno Pon, con todo el programa, por supuesto. Pero tiene razón, debe ser escuchar una voz todos los días, pero a través de la pantalla de YouTube, uno quiere saber cómo o de qué se trata, cómo es. Vamos a preparar todo lo ¿Cómo que te imaginabas, Edgar, cuando le escuchaba? Ahí va a venir, Edgar ya quiere, hasta pidiendo un peine. Sí, y está preparando todo, él no va a entrar así nomás, tiene su presentación. No me digas, para Edgar González, ¿así? No, el otro, es cortito. A ver, Edgar. Un rato acá. Ahí viene Edgar. Con la presentación. Lleva tu tanda para que te... ¿Cómo es? Vallemi. Ahí está Vallemi. Mira, que parece que te está poniendo el pantalón, hermano. A ver, ahí tranquilo. Perfume no querés. A ver, ahí viene Edgar para la gente de YouTube, sí. Que lo conozca Edgar. Vamos a ver qué dicen. A ver. La chica. Edgar González se saca los lentes, bien. Vallemi. Un par de textos leí al aire y Edgar para que la gente lo conozca ya. Después volvemos a otro lugar porque, repito, no quiero pasar por encima de nadie. Las cosas son como son. Pero buena oportunidad hoy un 6 de diciembre para conocerlo a Edgar. La Edgar Cam dice acá. Morochito con rulito, ese Edgar, dice otro. Mira, la gente ya va teniendo, ¿eh? A ver, Edgar, ahí está. Para la gente de YouTube. Para toda la gente de YouTube. Bien, Edgar. Vendemos para Edgar. Sí, por supuesto, vendemos. Mira cómo cambia la cámara. A ver, ya, venimos un par, dale. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000.
100. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos en Santa Elena. Acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Recordá que por 10.000 guaraníes participas en el Mega Pozo y por 5.000 y más triplicas tus chances con la Mega Revancha y la Mega Chance que sale. Lotería Mega Loto. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá en www.megaloto.com.py o con tu quinielero en locales de pago Express, Aquí Pago, Vigi e Infolet, cobranzas de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Un fenómeno de llegar, pinta de Richard Gere, dice acá, epa, mirá, el que lo quiere un hombre, no tiene opción de llegar, no. Acá dice, de memoria ya dice todo, dice también por llegar. Claro. Los amigos de WhatsApp dice de memoria ya dice todo. Epa, el director del espacio, del programa, ya está haciendo una apreciación aquí sobre la presencia de Edgar. Mucho gusto, aquí en la mesa. Dice Edgar desde Francia, en YouTube. Después dice... Grande Vallemí, de acá a Tokio ya no para, dice. Qué bueno. Leo todo, ¿verdad? Dice, tienes voz de ser un señor tipo ese que cubre libertad y guaraní. Y yo también pensaba que era más viejo por la voz. Bueno, grande Edgar, tiene pinta de cantante de rock. Después dice, yo también quiero trabajar así. Excelente voz comercial, el mejor. Aguante el Cardinal Deportivo. Decirle a ella que diga Beer Cooler. No sé cuál es. Beer Cooler. Ah, esa, mira. Qué grande. O sea que ese fue el final de uno de los tantos materiales que se viralizaron. ¿En serio? Claro. Bueno. Claro. 1000 veces mejor que Johnny para la vida. No, para, tranquilo, hermano. No, por favor. Me convenció Edgar yendo ya mismo a dónde? A Casa Marco, dice. Ya recibió el mensaje de un compañero Tony de Stark, alguien ya dijo Federico ahí. Tony Stark, ¿qué le parece? No, qué capo Edgar, dice aquí también. Gracias, grande Carrizosa, dice, mira Carrizosa. No, bonito. Está bien. Gracias. Ese pico no es que parece, no. Ahí está. Ah, bueno, Edgar. Está bien, vamos a otro lugar habitual. Sí, señor. Todo, ¿no viste? Saludos a toda mi Pasen gente el Instagram de Edgar, dice. Pasen el Instagram. Tu Instagram, dice. Instagram. ¿Cómo tenés Instagram, Edgar? Tengo. ¿Y pasá, Edgar, ABC 730. Muy bien. Edgar, ABC 730. ¿Está bien, Edgar? Quiero enviar un saludo para toda la gente que me están viendo a través de YouTube, a mi gente de Vallemí, que son también fieles oyentes del Cardinal Deportivo y de todas las programaciones de las 7:30. Qué grande esta Vallemí. Gracias, Edgar. Es un pibe, lo tenía como un hombre de más edad, desde Estados Unidos. Saludos, dice. Ahí está, mirá. A Malú que nomás no le muestren al aire. Ya, no, sale muchas veces ya, no. Está Gerardo Figueredo para hablarnos de uno de los equipos. Después decidimos, Fabio, a partir de las 13, cómo regalamos lo de Libertad y lo de Nacional. 2 camisetas hermosas, te muestro a la gente de YouTube. La anaranjada, ¿no? Naranja. Es la que va a usar esta noche. Esta noche. Sí. Para Libertad, hoy voy a ver partidos, va a estar bien para ver partidos. Y la blanca, viene acompañado allí Ariel Julián. Para ver el partido, está lindo. Sí. Y por supuesto. ¿Cómo? Con un regadío. Claro, obviamente, 7:30 ya es horario de protección menor ya. A ver. Sí, así es, señor. Bueno, Nacional, vamos a ver con Fabio cómo hacemos para regalar. Y la pelota que va a ir para la gente de Libertad. Estamos con Gerardo Figueredo. Gerardo, ¿cómo estás, Gerardo? Bien, Federico, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Gerardo, tenés convocados y formación de Libertad. O vamos con la formación y quienes van a quedar al margen, pero quienes están convocados, ¿sí? Sí, señor, con mucho gusto. El equipo de Libertad que va por su tercera Copa Paraguay. Había ganado ya en su momento ante Guaraní, aquel Guaraní de Gustavo Costas. Lo había dirigido en su momento Chamop a Libertad en su primera Copa Paraguay, y el año pasado en el Parque del Guairá dirigiendo el joven Ariel Galeano y como ayudante el Pato Aquino.
que había ganado también como técnico, como jugador, lo hizo como asistente técnico y hoy puede cerrar un círculo importantísimo en su carrera, el jugador más ganador del fútbol paraguayo, el Sergio el Pato Aquino, el formoseño, que puede ganar su otra Copa Paraguay con Libertad. Es decir, no es la probable formación. Esta es la formación que saldrá para enfrentar a Nacional, 19:30 horas, Defensores del Chaco, Rodrigo Morínigo en portería, Iván Ramírez, Miguel Jaquet, Diego Viera y Matías Espinosa. Marcelo Fernández va a jugar de extremo por derecha y los volantes de contención serán Lucas Sanabria junto a Álvaro Campuzano, y el extremo por el sector izquierdo correrá por cuenta de Iván Franco el enlace, Rubén Lescano y Óscar Tacuara Cardoso será el centro delantero, capitán del cuadro repollero. Martín Silva va a estar en la banca de expectativa, el uruguayo que prácticamente se está despidiendo de Libertad. Vamos a ver si deja definitivamente el fútbol o sigue por 6 meses más, porque normalmente eso viene aconteciendo en Libertad, por sobre todo con los veteranos, el caso de Martín Silva que culmina su contrato, pero está en veremos. Vuelve a la banca después de bastante tiempo. Otro que irá a la banca es Néstor Jiménez, que habitualmente juega de titular, pero Miguel Jaquetti ganó la posición en el sector derecho de la defensa central junto a Diego Viera. Y otro de los que se van despidiendo también, Cristian Riveros junto a Ángel Lucena, Antonio Vareiro, que va también a la banca, Gustavo Aguilar y Roque Santa Cruz, los hombres de alternativa de Sergio el Pato Aquino para la gran final de Copa Paraguay, hoy 19:30 en el Defensores del Chaco, donde Libertad puede coronarse por tercera vez y por segunda vez consecutiva. Federico, compañeros, audiencia. Bueno, está Gerardo, despedida de algunos jugadores. Entonces tengo entendido que fue convocado Cristian Riveros. Sí, Cristian Rivero está en la nómina de concentrados. Habrá minutos para él, ¿verdad? Porque él está dejando el fútbol oficialmente. Sí, señor. Prácticamente va a ser su despedida. Vamos a ver si tiene posibilidad o no de ingresar en la noche de hoy. Eso ya va a depender cómo se esté dando el partido y si el Pato Aquino en algún momento pide sus servicios a favor del equipo, porque normalmente en Copa Paraguay van 7 suplentes, no van los 11, 12 que suele ir en el torneo local. En Copa Paraguay nada más que 7 hombres de alternativa, y con la salvedad que siempre se puede hacer 5 cambios. Qué carrerón, Gerardo, compañero Rivero, ¿verdad? Que deja el fútbol, porque vos cuando un jugador sale te das cuenta ya que tiene otra jerarquía. Él sale de San Lorenzo, medio campo con Edgar Robles, Milciades Barrios, jugaba hasta Blas Romero, que era veterano en ese momento. Era el más veterano, sí. Y después pasa a Tacuarí. Y en Tacuarí ya se notaba más todavía, después ya Libertad y después... Y ahí marcó época también, Federico, sí, con Lorenzo Silva, con... En Tacuarí, sí. Raúl Román. Lionel Burgos. Burgos, estaba sí. Leite en aquel momento también. Patrocinio, supongo. Sí, Leite, el puntero derecho, que era rapidísimo, salía como despedido como una bala, prácticamente el único delantero que utilizaba Tacuarembó en todos sus partidos. Sí, después una gran carrera y en México, 2 mundiales, cuando en la Premier estuvo en la Premier, figura de Cruz Azul, vino Olimpia, en Cruz Azul, sí. Nacional, Libertad, una gran carrera, y un tipo siempre correcto, de hablar poco. Fue uno de los héroes de los penales en la famosa definición contra Japón, marcó muy bien, y realmente se le pide un jugador, un volante que extrañamos mucho, porque era un volante táctico, pero que tenía gol. Tenía juego aéreo. Claro. Uno de los 3 goles de Paraguay en ese... ¿En el Mundial? Claro. ¿Sí? Juego aéreo sin tener que saltar. O sea, si no llegando al segundo palo. Claro, él no era el que mejor saltaba, sino que era el que anticipaba la jugada, el que leía dónde iba a caer la pelota o el rebote, y hizo muchos goles así. Uno de los goles más gritados por el hincha de Libertad en esa serie contra River, en el 2006. Contra River cuando la elimina. Claro, River, esa característica. El box tuvo. De llegada. El volante de llegada con gol. Sí.
El de Sudáfrica también tuvo un gremio. Sí. Tremendo profesional, Cristian Rivero. Sí. El gremio viene acá y siempre contaba Trovato que el jugador que hace clic para que después Olimpia tenga un perfil alto a la hora de incorporar jugadores fue Riveros. Exacto. Es como que, porque en el mundo del fútbol, entre mitos, leyendas y verdades, también están los jugadores que dicen, ahí. Y cuando Rivero dice, sí, voy a ir a Olimpia, claro. Como, no, si Cristian fue, es porque es seguro, por cómo venía. Y siempre lo reconocía Trovato, porque de Rivero hasta lo que fue lo de Adebayor o quien sea, entonces ya que están referenciando... Decí bien porque antes era... No, gracias. En un momento que Olimpia estaba complicado, los que venían del fútbol exterior. Le dice Wilson, Toluca ya le comunicó a Robert Morales que no será tenido en cuenta. Quieren liberar un cupo para reforzarse con un extranjero. Tiene que ver con lo de Morales a Olimpia que Bruno decía, también Wilson también estaba con esa información. En Sunderland jugó, sí, en Sunderland. Jugó con Pablo da Silva, aquel tradicional equipo inglés. Gerardo, y lo último de Guaraní, viene Friedrichski. Ahí está. Francisco Friedrichski. ¿Cómo le va a llamar Black Star a Friedrichski? Francisco. Fidri. Curepa. Chiqui, Curepa, no. No, pero no está fácil, es Francisco. No, bien complicado. Fran. Bueno, tiene buen físico, San Lorenzo de Almagro. ¿Serbio se nacionalizó ya? Aún no, no hablo para jugar la selección. Creo que un año. Le falta un año para cumplir. Yo hablo para liberar cupo extranjero porque es muy importante. Ya está. Más que nunca el término fue exiliado. Algo así. Tuvo un año en exilio después de lo que fue el 2021. Rosario Central. Que también tuvo un paso inolvidable también por ahí. Entre aciertos y polémicas. Sí. No, Serbio fuera de serie. Este habrá sido su año más tranquilo. Sí, claro. Fue el goleador de Guaraní, creo, Gerardo. Sí, es el goleador histórico del fútbol paraguayo, un arquero con esa cantidad de goles. Creo que Danilo Acebal llevaba ese privilegio y lo ha superado Serbio, que es cierto, él ni en las prácticas quiere perder, Federico, compañeros, él vive intensamente. Hay que verlo cuando practica, por ejemplo. Se entrega, pero al máximo. Cuando practica. ¿Y Enzo Jiménez está cerca de Guaraní, eh? Podría ser. Se sabe que del paladar de Chiqui Arce, y no sorprendería porque sale como jugador libre, claro. Y eso siempre facilita las cosas, por sobre todo porque la dirigencia guaraní no es de aquellos, es decir, el club no es de pagar mucho. Juan Danilo Santa Cruz era el mejor pago de Guaraní, que culmina su contrato ahora, no va a seguir y va a necesitar ir llenando cupos Guaraní, por sobre todo de media cancha para adelante, porque en defensa está muy bien cubierto. Bueno, Gerardo, lo último, ¿Guaraní tiene fecha de retorno a los trabajos ya? El 27 de diciembre vuelven a las tareas, unos días de trabajo, van para el 31 las fiestas, y el 2 de enero están volviendo para la parte más fuerte de la pretemporada. El 2 de enero, el 27 los trabajos de ir aprestando todo, dejar todo en orden, la parte clínica, por sobre todo la salud de los jugadores, y el 2 arrancar con todo la pretemporada para el Aborigen, que tendrá Copa Sudamericana y el campeonato que va a arrancar el 24 de enero. Bien, y rapidito, todo pasa rápido ya. Y hay que poner a punto el equipo de Guaraní, y me imagino van a querer dejar esa situación que vivieron este año en el torneo clausura. Bueno, pero 17 empates, sí, incluido Copa Paraguay. Mira si ganan más partidos y no salen segundo. Eso también se puede dar, ¿verdad? No empatar tanto, pero se terminó con el segundo, que, como decís, es incómodo, pero se ratificaron varias cosas, varios jugadores que se quedan, empezando por el cuerpo técnico también.
Así que gracias ayer acá, saludo para Martín, que me envía la foto de la huerta, la prueba de luces, muy linda ya, está quedando muy lindo todo ahí, el nuevo estadio todo de se está poniendo Libertad, a punto en Toyucuá, donde va a poder jugar seguramente primera fase de Copa algunos partidos. Sí. Que esa era la idea. Ya cuenta con las luces LED, que era una de las exigencias que imponía Conmebol para que los partidos se jueguen en el escenario que el equipo local elija, pero las luces LED. Por eso Libertad últimamente no jugaba más, porque en su momento jugó hasta el año pasado, llegó a jugar Copa, o creo que sí, este año jugó contra Nacional, por ejemplo, jugó el famoso partido que los de Nacional, que los de Nacional, sí, claro, al final no se perdonan. Claro, al final no tiene demasiado valor porque el campeón fue uno nuevo, claro, como Botafogo, pero en aquel momento sí, ¿no? Si se lograba, iba a ser qué golpe duro iba a ser para Nacional al final, ¿verdad? La Nacional claro, tanto para Nacional como para Olimpia. Se termina minimizando, pero ese partido que recuerda Gerardo, sí. Es más, lo empieza ganando el Bolso. Claro, arrancó ganando Nacional. Claro, y lo da vuelta y además Ale Silva se da el gustito de mostrarle los 5 dedos. Peñarol. Sí, hace el gol contra la hinchada de Nacional, ¿verdad? Nacional. Y cuando se confirmó lo de la eliminación en aquella triste noche de Izquierdo, muchos hinchas más pensantes decían, no es que perdimos la clasificación contra San Paulo. La clasificación la perdimos en la cancha de Libertad. Exacto. En Asunción. Pero imagínate, dice... El equipo eliminado ya estaba a esa altura, ¿no? Sí. Sabía que iba a jugar la Sudamericana. Ya se había resuelto todo. Sí. Y Nacional sabía que tenía que puntuar para superar a Olimpia. Cosa que no pudo hacer. Imagínate que iba a ser Nacional de superar a Olimpia y iban a haber una gran fiesta de 2 meses le iba a durar eso, ¿verdad? Porque después se iban a encontrar con el duelo Mineiro-River, porque iban a tener la misma temática que Olimpia, ¿verdad? A esperar. Los meses que tuvo Olimpia. Tenían que esperar que River sea el campeón, ¿verdad? Terminó con el tema acá de Ariel y Bruno con la pintura y ¿cómo es? El rostro. Todo lo que hicieron, por lo que fue el año. Ya que alguien pedía la intervención de Edgar con la mención comercial. Sigue todavía acá las definiciones para Edgar, la gente que le conoció a través de YouTube. Aguante mi gumarelo querido José Olite desde Formosa, fuerte abrazo. Saludos José, para vos también. Vos tenés la formación de Nacional, la academia, Fabio. Sí, dice, según Edgar dice que no leímos un mensaje que llegó recién. Que llegó recién. No, tranquilo, Edgar. Bueno, el equipo de Nacional para esta noche con Kili Rojas en el arco, muy buen trabajo este año, muy buena temporada de Santiago Rojas. ¿Se tornó a principio de año o en el semestre? Muy buen semestre, porque el primer semestre fue complicado en Colombia. Claro, por eso digo. Hasta en un momento dado sacó también Chapa y dijo los arqueros paraguayos, estamos bien también acá, dijo, ¿cuándo fue? Después del partido con Olimpia, claro, cuando le tocó el penal a Derlis. Claro, en la Copa Paraguay. Y después en el equipo paraguayo le hizo un gol. Pero mira cómo terminan nuestros arqueros que están afuera. Gatito, campeón de la Libertadores, figura contra el Inter, y que ahora Carlos Coronel es finalista de la Major League Soccer. Sí. Su equipo llegó como va a ser el representante de la conferencia y fue figura en muchas tandas de penales. Y Espínola que está atajando muy bien en Belgrano. O sea, cuando Rojas dijo lo que dijo, todavía no estaban tan así consolidados, pero él tuvo un primer semestre complicado con Nacional de Medellín y en el segundo semestre sí fue uno de los destacados. Bueno, ya cerramos. Sí, señor. Será hasta la previa y más tarde, sí. Con los compañeros, Libertad Nacional, Nacional Libertad. Nacional, Fabio. Muchas gracias. Kili Rojas en el arco, está anunciado hoy no Juan Luis Alfaro, sino que Fabián Franco está para ser lateral derecho. Fabián Franco que suele alternar también, algunas veces cuando Nacional está ganando juega de 8, o sea de volante abierto por derecha, para reforzar esa zona, pero hoy va a ser el lateral, así como están las cosas, Fabián Franco. Los centrales Claudio Núñez y Juan Cruz Monteagudo, y lateral izquierdo Daniel Rivas. En el medio campo los 3 que están para jugar en esa zona son Jordan Santa Cruz, Juan Fernando Alfaro y Fabricio Jara. Y arriba Orlando Gaona Lugo, Ignacio Bailone. Se habla que estaría jugando Duarte también, que estaría jugando con doble 9, aunque hay que ver si no arranca el partido, en este caso Gustavo Caballero o el otro caballero Tiago para Nacional. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez.
Ayer casi las 5 de la tarde se anunció el árbitro. Más tarde, ¿eh? Muy tarde se anunció, sí. Y en el VAR estará Carlos Figueredo, el VAR de moda, por llamarlo de una manera. En los últimos partidos importantes estuvo Carlos Figueredo para el partido que arranca hoy 19:30 horas. Libertad va por su tercera Copa Paraguay, Nacional por la primera. ¿Va a los 90, Ariel, o va a penales? Yo creo los 90. ¿Qué podía ir a penales tranquilamente? Sí. Creo que el Libertad ya metió un par de... Sí, ¿Y la última final? el año pasado. ¿La final fue con...? No, y ahora también... hablo en general con Tacuarí, todo eso de equipo paraguayo, categoría sudamericana, no fue Tacuarí, Ameliano. Y Nacional también. El penal de Polaco. Sí, o sea, no me extrañaría que en los últimos 20 minutos se bajen la guardia ya. El tercer puesto se definió así. Por penales también. No te asustes, no digo que va a haber suplementario. Ahora largue. Pero además, ¿viste cuando de final entre minutos 90 y penales no hay gran diferencia? Ahora sí hay suplementario. El año pasado, o sea, que empató sobre la hora. Sobre la hora. ¿Esa? Sábado de noche, sí. Sábado de noche. 10 de la noche, ayer de las 10 de la noche empata Tendencia y ganamos los penales. Diferente viernes, sábado. No, diferente, podemos estar sin problema hasta las 11 ahí. No, ya sé, pero... pero viernes tranquilo, hasta las 11 podemos estar, sí. Se va la luz y no nos va a protestar ahora. Pero fíjate que una final estira eso, porque si vamos a una cuestión, la primera final... Penales. Guaraní Olimpia penales. Sí. Ella sobre la hora empató Guaraní. Como la última... ¿El Tuco Esparza hizo? Creo que sí, Sí, porque yo lo que me acuerdo es que Venega quien baja al centro. Sí. Y allí donde Olimpia dijo, tenemos que traer, y lo traen a Antolín. Pero la primera y la última copa en penales. La copa donde Gastón Olveira se consolidó, solo Olimpia penales. Y Omeliano Nacional, Encarnación penales. Por eso. Bueno, ahí lo raro sería hay más que, o sea, más uno los penales. Hasta ahora. Y el único... Nosotros decimos Olimpia Guaraní, Olimpia Sol. Libertad Guaraní también hicimos. El 3-0. Por el tema del VAR y eso. Sí. Pero ¿saben que Gustavo Costa dirigía a Guaraní en ese momento? Claro, ¿no? ¿Sí? claro. Y de 6, esta era sexta, de 5 finales, 4 en penales, ¿verdad? Por eso cuando vos planteaste, para mí lo raro sería que se defina en los 90. No, yo me olvidé de eso, yo me fui al corte de los equipos nomás. Pues los dos pues están... es que viste cuando de final... Por eso no es ninguna coincidencia que la final que no se definió en penales fue una goleada. Si no lo liquida rápido uno. Y fue un después partido, ya llega un momento donde fue un trasero muy generoso para Libertad. Claro. Pues Guaraní lo tuvo, lo agarró abierto y le ganó después 3-0. Fíjate que hasta por eso dijimos, porque Ever Aquino ahí en cancha y Mario Díaz de Vivar en VAR, que hasta me dio la sensación que Ever Aquino no cobró para que muestren el juguete, porque fue una mano tan clara, pero era como que voy a hacer que no vi para que después Díaz de Vivar me llama y era toda una novedad. Y hablando de novedades, en la final de la Libertadores y la Sudamericana aparecieron los árbitros explicando. Habrá que ver si... Pero a diferencia, Dani, ¿vos cómo hiciste para escuchar lo de Racing? Era imposible. Porque a mí gente estuvo en la cancha, me dijo, no escuché. ¿No escucharon? Y mi señora y gente estuvo mirando la TV, me dijeron, tampoco escuchamos. Por eso la otra vez salió saturado. Nos con Botafogo, que ahí sí escuchamos por TV. Entonces, ¿verdad? Porque yo le dije, no, pero por TV se habrá escuchado, le dije. Pues yo en la cancha no escuché nada. Y igual vos sabés que el árbitro uruguayo de la olla se equivoca. Porque él dice offside del 15 que metió y el offside fue del otro, de Salas. Claro, de Salas. Claro, pero allí se escuchó, pero el audio no fue tan bueno. No, un poco de todo. El audio no fue bueno y el árbitro gritó también. ¿Para qué gritar, hermano, si tenés tu micrófono ahí? Capaz los árbitros brasileños están... claro, porque ellos en su liga hacen eso. Mientras que habrá estado bien... Claro, porque se escuchó muy bien cuando se cobra el penal. En la TV se escucha muy bien. Sí. Esto que, mi querido Luis, un lechón, ¿qué es? La gente está mucho ya hasta ahora, sí, pasado el mediodía, ahora sí se puede decir, ya está en modo relax, por lo menos. Luis González, excelente programa de J. Augusto Saldívar, Parrilla. Puedes preguntarle a Edgar cómo se aguantó la risa en la llamada viral que tiene Bruno. Y Edgar es un tipo que se aguanta la risa. Claro, es un tipo inmutable. Tiene mucha contención. Edgar suele perder su compostura como recién cuando le criticó a Rossi, el arquero de Flamengo. Sí.
Ahí ya hay otro tipo de intereses. Nos encontramos cuando fuimos a traer agua y me mostró el video. Y yo le dije, mostrarla a Dani para que te dé cuenta que es así, un arquero grande que pierde tiempo. Se fue detrás del cartel para sacar un saque de arco, ¿verdad? Se fue hasta detrás del cartel. Pero el fastidio de Edgar no es para el bienestar del fútbol brasileño. Yo creo que allí algo le jugó y sabes que Rossi estaba quemando los segundos. Solo para esa cuestión de nuestra voz comercial puede perder los estribos, pero para otras cosas cambia, que si va a reaccionar por toda la dinámica de esta Dani mesa. Escribe una dama, dice, me encantó la voz de Edgar. Perdón, esa voz es muy linda. Primera vez le conocí al verle. La mala noticia de Edgar es que está en España. Está muy complicado el tema. Más 34. Se cortó la luz en Villeta, bueno, pobre gente. Acá me dice Oscar de Niembui, calorazo, ¿sí, Fabio? Me dice Wilson que en el Monumental, donde él estuvo, in situ, se escuchó perfectamente al árbitro Tello al cobrar el penal. Inclusive, dice, antes de terminar su explicación, ya los de Botafogo festejaron, decía. Y bueno, y acá, yo con auriculares y con sonido ambiente, no escuché. Incluso, como dice Dani, se dijo Martirena peor todavía, ¿verdad? No dijo el 15 de Racing, pero claro. ¿Quién es Martirena? Claro. El que hizo el gol. Agrega Wilson, dice, no, creo que ni que hayan entendido bien el español de Tello, dice. Los brasileños, dice, pero igual, al escucharse bien, dice, yo que claro, ya al cobrar el penal, ya sabían qué se cobraba. Porque esa fue la idea. Hacerle una pregunta más ayer sobre alguna historia de fútbol. Le encanta que se le pregunte, no, que le va a encantar. Sí, Ariel le dijo una vez, no. Me gusta. No quiero saber nada más con eso. Pero después comenzó de vuelta. Después habló otra vez. Hace poco. Pero... Ese fue un día muy especial nomás, Ariel. Y fue un super sábado. Después un clásico, preguntamos y respondió con... Mañana no hay super sábado. No. Mañana no. ¿Quién mañana tenía que ejercer la conducción? Yo. Y lo hará el siguiente. El siguiente sábado. Es que quiso meter ahí en yo mesa. Creo que yo fui tu golpe de suerte, beneficiado por el golpe de suerte. El que le toque a Chum de la próxima. ¿Cómo vos decís? ¿Se te alinearon los astros? ¿Cómo sí. Y el sábado que viene va a ser la... Bueno, pero igual 21 ya se ve. 21 no, ¿cómo? No, 14. No, el 14 recién. 14. Sí, el viernes 13 la pero con una... Va a haber... Vos hacer la transición. Pero un ambiente de euforia va a haber. Un ambiente... La despedida del quincho del rock. Qué super sábado ese. Pero está bien. No, pero por eso... ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Ya pasamos. Sí, estamos curtidos. 13,6. Edgar, contigo enseguida vemos cómo regalamos Libertad Nacional, Nacional Libertad. El Super Sábado del 14 entonces va a ser una especie de Men in Black. De todos los muchachos con el lente de ahí. Para la gente de YouTube, está bien, Edgar. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. Petersen celebra las fiestas con el mejor regalo. Hacer realidad tus ideas con los mejores regalos en estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Encontrá las herramientas correctas para regalar en todas las sucursales de Petersen y también podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promo válida hasta el 31 de diciembre. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pils en Canchita de mi barrio suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entrate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga. Seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu
mamá detrás de la cortina para preguntar quién va a limpiar todo esto. Tranquila, mamá, con Pino Leche que deja todo brillante e impecable. Porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pino Leche. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio, hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco. Solar Banco, un banco para cada uno. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos deliciosos y encima aptos para celíacos. Satisfacemos tus antojos sin comprometer tu bienestar. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Los viernes, descuentos reales en Farmacias Catedral. Obtén hasta un 50% de descuento por call center al realizar tu pedido al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. Además 30% de descuento directo en caja con tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Te esperamos en Farmacias Catedral. En estas fiestas, Apostala te equipa para que disfrutes cada partido al máximo. Regístrate en Apostala, juega desde 10.000 guaraníes y participa para ganar un quincho completo con TV parrilla y hasta una PlayStation 5. Año nuevo, quincho nuevo, solo con Apostala. www.aposta.la. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app, ingresa en www.arete.com.py. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Sunsui distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. 13:11. Llegó el momento de la participación a través del WhatsApp. Va a estar Fabio encargado, Fabio Martín. Sí. Remera anaranjada con la que va a jugar a final de esta noche de Nacional. Mostrar un poquito, vamos a mostrar también. Está Fabio para la gente de YouTube también. Espectacular. Miren lo que la es. Original, la blanca. Sí. Esta es la que va a utilizar Nacional hoy, pero tenemos la otra, la original. 2 camisetas, No, hermosa camiseta de Nacional. Y para la gente del Guma, Ariel. Ahí mostrar, Ariel. La pelota oficial. Sí. Empiezan a participar. A través del WhatsApp, sí, ¿verdad? A través del WhatsApp. Fabio está después en la selección de los ganadores. Vamos a elegir al azar, a la suerte de la gente. Por favor, los nacionalófilos y los repolleros, a anotarse, a inscribirse para ganar estos preciosos premios espectaculares. En realidad vamos a estar regalando al final del programa. Edgar, contigo. Descarga la app Petrosur y empieza a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperu Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982
295-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Bueno, 13:14, a las 13:11 hicimos el anuncio. Impresionante la cantidad que está de gente que está participando. ¿Para qué hora vamos a tener los ganadores y ganadoras, Fabio? ¿Y te parece 13:30? Hacemos uno. Una remera de Nacional, después hace la otra y la pelota de Libertad. Sí. O puede hacer una de Nacional, la pelota y después la segunda de Nacional. Ahí está bien, perfecto. Hacemos por allí. Bueno, estamos averiguando el tema de Cerro. ¿No escucharon nada del técnico de Cerro? No. Yo me quedé con lo tuyo que decías que... No, pero era deducción nomás, nada de información. Ajá, pero... se están tomando un tiempo demasiado largo ya, ¿verdad? ¿No? Sí, largo ya. Bruno Valdés está para seguir. Enzo Jiménez no. Fernando Fernández están esperando. Arias va a continuar. Hay que ver entonces. Un torcedor de Botafogo se tatuó el planchazo de Gregore. No. Qué barras. ¿Y la víctima se tatuó? No, del infractor. El infractor mismo se tatuó. Yeah. No, él no. Un ninja de Botafogo. Un ninja, ok. No es como Pinilla ese tatuó su tiro al travesaño que tanto le gataron pues. Contra Brasil en el Mundial. Tiro al travesaño se tatuó. Decía, mira si era gol. Sí, un bullying para toda la vida, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de aquel partido? Vos seguro estás metido. Yo transmití ese partido. Sala internacional, ¿verdad? Claro. Y una locura porque Chile lo metió los últimos 10 minutos a Brasil. No, yo lo vi en casa. Yo ese partido no lo hice, pero yo lo transmití, me acuerdo, y estábamos ahí y casi gol de sábado Chile. al mediodía. Porque, un partido sensacional de Chile fue. Porque ese fue el primer partido de octavos. Siempre el primer partido de octavos es sábado. A las 11 de la mañana. Ayer cuando recordábamos lo de Uruguay-Corea. También. El primer partido de octavos es sábado, ¿sabes? El que hicimos juntos en el canal. Argentina-Francia también fue sábado a la mañana. Sábado a la mañana. Sí, cierto. Entonces, tiene esa magia. Porque es como que ya se fue la fase de grupo, después arranca y no hay pausa. No, arranca todo. Porque el viernes terminan los últimos 2 grupos y el sábado ya es... Y bueno, seguramente se va a seguir ese formato para el Mundial de Clubes, pero ya que recordabas tatuajes. Lo más importante de San Paulo fue U de Chile y Chile. Jugaban muy bien los dos equipos, realmente. Lo que muy fue bien. aquella jornada en el Maracaná contra España. ¿Cómo jugaba ese equipo? Cómo jugaba, de memoria. Sí. Está Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Acá la señora que le piropeó desde España está... su hijo está en Areguá, se anota también, che. Bueno, no le piropeó, cambio, le elogió la voz y dijo que le parecía más joven de lo que imaginaba. Está bien. Juanma tiene muchas apariciones televisivas. Porque realmente cuando la gente se hace una idea, después es complicado, ¿verdad? Fabio también, ya de chico, Dani ni hablar, Ariel también, todos acá tienen... A mí me pasaba que cuando era comentarista y cuando aparecía en televisión me hacían también mayor, te pensé que era un señor ya grande, y te pasa más o menos así. Juanma, vos salís habitualmente de lunes a viernes también, ¿no? Sí, tardes y noches. Central, muchas veces, sí. Sí. Varias veces no, para... Juanma, ¿cómo te va, Juanma? Mejor cambiemos de tema, Federico, estamos dando este es un paso de factura permanente. No. Pero vos sabés que dice, cambiemos de tema. Él es así, Ariel se transforma, hace un partido, está con la dedicatoria y después el otro escucha. Y el otro cuando vuelve viene con la sangre en los ojos y no. Pero acá pues está o le cuentan, ¿verdad? Sí, no. Bueno, siguen los participantes. Esta fue la versión casera del UF de ayer, ¿verdad? Totalmente, qué fuerte tu voz. Muy fuerte. Juanma, ¿qué hacemos con nuestro técnico? Digo, nuestro técnico en cuestión de investigación. Claro. No, que se entienda porque la gente es muy sensible, principalmente ahora a fin de año, la gente no tiene mucha paciencia.
a esta altura del partido, hermano? No, y yo creo, Federico, que vamos un poco por así como estábamos hablando ayer, ¿verdad? Más allá de la apuesta, yo creo que sí, la semana que viene va a empezar a moverse todo, se van a ver más anuncios, salidas, y principalmente lo que espera la gente, la confirmación de un nuevo entrenador en Cerro Porteño, porque sí, se están ultimando, están trabajando aún. Si bien esta semana ha surgido el rumor o la información... Yo te estoy jugando, Juanma, te estoy jugando con trampa, porque después de mucho tiempo me respondió mi fuente. Ah, sí. Seguí. ¿Qué ibas a decir? No, yo iba a decir que más allá que esta semana se mencionó que estaba cerca, todavía se está dilatando un poco, por eso me parece que la semana que viene, cuando ya la mayoría empiece a adentrarse de vuelta a la cuestión de la temporada que viene, me parece que ya puede haber mayores novedades. Bueno, a ver, está participando Fabio, muy entusiasmada la gente de Libertad, de Nacional Libertad. 13:20, viernes 6 de diciembre. ¿Cómo pensás está lo de Pellegrino? ¿O qué información manejás sobre el estado de las cosas con Pellegrino? En cuanto a información, lo que tenemos es que a diferencia de otras semanas, de otros días, que está mucho más claro, que me parece que hubo un acercamiento y que definitivamente está todo apuntado y todo encaminado hacia él. Bueno, a ver, yo consulté con mi fuente por las dudas. 13:09, ahora son 13:21. Le dije, hola, ¿ya se cierra lo de Pellegrino? Le pregunté. Y me dijo, buenas, no creo que se cierre. Y después mi repregunta ya no me respondió más. Pero yo le agradezco y le conozco porque me informa. ¿Qué más querés, Federico? Claro, así mismo. ¿Qué más querés? Ya te di. Te dijo todito. Ya está. Sí. Ya está. Buenas, no creo que se cierre, Juanma. Recalculando, como dice el GPS, recalculando realmente, porque hasta el miércoles había de vuelta. Recordó, Federico, que yo le había prácticamente descartado. Sí, me acuerdo. Y el miércoles me habían dicho de vuelta, no, mira que no lo descarte, y porque apuntan todo a él. Entonces ahí de vuelta, confiando en eso, cambié de vuelta yo y confié, ¿verdad?, en que era él el elegido. Pero y que evidentemente viernes, algo había pasado. Ya es viernes, te decía, porque ¿hace cuánto sonó el nombre de Pellegrino? Más de 2 semanas. Un mes aproximadamente. Y bueno, y por eso, ya está ya. Por eso me dice, no creo que se cierre. Me podría haber dicho, estamos en eso, veremos. Yo siempre le agrego esta fuente que es corta, pero muy precisa y contundente. Nunca me mintió cuando no me respondió porque no podía. Y cuando me responde así es porque hay mucha veracidad en eso. Y él no creo que se cierre, ya definitivamente me parece que están buscando otra opción. Y entonces allí hay que ver, ¿no? Yo creo que esto ya no es información, sino más allá de deducción. Claro. Porque si de vuelta hasta el miércoles parecía que Pellegrino era así, y al final hoy viernes estamos no, entonces hay que de vuelta activar un nuevo mecanismo, una nueva maquinaria para ir a buscar a otra opción, y sabemos que cuando se empieza a hablar de otra opción es de vuelta un largo camino que recorrer. O a lo mejor había otra, por la cuestión o a lo mejor ya se da el primer trabajo para Weiner y compañía de acercar algún nombre o charlar ellos mismos con aquellos que estaban en una segunda línea en el interés.
porque hoy es 6, estamos a 20 días de al menos el inicio pactado para los trabajos, ¿no? Mira que el fin de semana pasado, cuando todavía era Pellegrino, me dijeron que estaba complicado porque la mayoría no estaba dando una buena respuesta, o sea, estaba negando el ofrecimiento de Cerro. Sí. Y que había un solo candidato que estaba dispuesto, pero que no era del consenso de la comisión directiva y que incluso al presidente no le gusta, entonces por eso se dilata todavía la designación de un nuevo entrenador. Pero más allá que hay algunas informaciones que hablan que nunca fue candidato, yo insisto, hay de 5 deliberantes, 3 quienes dieron su ok, pero el presidente y un deliberante más dieron el pulgar para abajo. Estoy hablando de Daniel Garnero, que así como están las cosas habría sido uno de los que se mostró interesado en dirigir Cerro, pero reitero, en un consenso, en una especie de votación, 3 están a favor y 2 en contra, y uno de los que está en contra es el presidente Juan José Zapac. Entonces por eso no se acelera y no se avanza un poco en ese sentido. Bueno, sigamos, entonces hay que ver si no creo que se cierre por los próximos días, yo lo tomo más como que no se va a cerrar, pero sabemos que en el fútbol sí, todo está pasando, sí, ¿verdad? Así que sí, esperamos, Juanma, por de pronto... Y es cuestión... ¿Sí? No, te iba a decir eso, que es cuestión de esperar, porque si la fuente tuya te da ese no creo, es porque ya no, ¿verdad? Claro. Acá me dice el amigo Pedrito, Jara Sayer sigue siendo técnico del Cerro oficialmente. No, ya está. Sí. Pero a él se le dio la gracia. A él le comunicaron, no, formalmente, de frente, no sé quién, pero un directivo le comunicó que ya no sigue, que ya no va a ser el técnico el año que viene. De hecho, Jorge Núñez en la última rueda de prensa dijo que le ofrecieron seguir en otro cargo al cuerpo técnico. ¿Él confirmó eso? Sí, admitió. Bueno. El tema Enzo ya está definido todo, Juanma, ¿no? ¿Vos sabés qué? ¿Que no? Es muy raro todo. ¿Vos sabés qué me dijeron incluso, Ariel, que el tema de Sergio Araujo, que tampoco... yo ayer vi una publicación que decía que Araujo iba a continuar. No sé si va a continuar, pero él, por ejemplo, hasta en estos días estuvo todavía acá por la zona, acá en Paraguay, estuvo la zona allí de Santa Teresa e incluso hizo un viaje a las cataratas, después volvió y es raro, ¿verdad? Si alguien no va a continuar, que permanezca hacia acá, es raro, ¿verdad? Es muy confuso todo lo de Cerro. Al no tener técnico, puede pasar cualquier cosa. No, claro. O sea, entendemos que la última palabra la tendrá quizá el técnico que venga, pero a mí me apareció ayer como que estaría para continuar Araujo. Hay que ver entonces lo de Pellegrino, si se cortó definitivamente. Yo por lo que leo de mi fuente, que sí, que no creo que se cierre, me parece que me conduce a eso, pero vamos a estar expectantes. Me dice Feli, el amigo que es tan crítico, hoy prefiero a Garnero que a Pellegrino, que no conoce ni Asunción. Sí, vino a jugar alguna vez, habrá estado en algún hotel, y después al Defensor del Chaco. Juanma, pero entonces Garnero no tiene apoyo en la comisión directiva. Apoyo total, y principalmente por parte del presidente, ¿verdad? Que no es tan del agrado suyo. Habrá que ver si después con los días, al no tener una respuesta positiva por parte de Pellegrino o algún otro candidato, terminen por decidirse por Garnero, ¿verdad? Pero hasta aquí al menos esa es la información, que al presidente no le gusta mucho esta opción. Estaría prefiriendo otro, ¿verdad? No tuvo Garnero ni un episodio con Cerro, ¿no? No. Pero pesa bastante el rotundo fracaso de la Copa América. ¿Verdad? No va tanto por ahí, Fabio. Fíjate que el discurso en algún momento del presidente Zapac cuando explotó lo de Trovato, y yo creo que va un poco ligado a eso. Es como el presidente había sacado pecho en algún momento, que hizo referencia a los títulos que había ganado Olimpia en la era Garnero,
yo creo que va un poco por ahí más de lo que le pasó con la selección y con Libertad. Pero salió campeón con Guaraní, tricampeón con Libertad. Claro. Sí. Te iba a decir lo de Libertad, sin olvidándome lo que dijo bien Ariel en Guaraní. Sí. No, y además, si vamos a lo que entre comillas el pecado o la cruz que se le da a Garnero, Cerro ahora está necesitado el torneo local. Y allí me parece que hasta el más hater de Garnero reconoce que es muy bueno en el día a día a nivel local. Un especialista de ganar torneos. Pero me parece que también es valedero el enfoque que le da Juanma. No, ustedes se acuerdan que Raúl Zapag entró a hablar acá. Pero también, también aquella vez dijo con el tema de los sponsors, la casa de apuestas. Acá no hay. Y es main sponsor. También. ¿Verdad? Eso es cierto. Pero recuerdo aquella vez que decían que no querían validar los títulos de Olimpia, inclusive que iban a reclamar porque Cerro había sido subcampeón en esos títulos de Olimpia. ¿Se acuerdan que en aquel entonces era el presidente Raúl Zapag? Y ellos no le reconocían a Olimpia y entre ellos a Garnero porque era el técnico de ese equipo campeón. No existiendo muchas opciones, me parece que Garnero, para lo que hoy necesita Cerro, sería una ventaja, por ejemplo, que Cerro lo nomine a Garnero en relación a otros. Conoce exageradamente bien el medio, conoce los jugadores, conoce el campeonato, ganó tanto. Y si damos cuenta que quieren invalidar o poner en duda el tricampeonato de Olimpia, pero lo otro es irrebatible. Tricampeonato con Libertad y campeón con Guaraní, el último campeonato con Guaraní. Sí, yo creo que mérito Garnero, de hecho, por algo también lo llevan a Olimpia, ¿verdad? Y por algo también después lo contrata a Libertad y después va a la selección, más ya que ha sido un fracaso en la selección. Me parece que sí tiene bastante mérito Garnero en toda su carrera. Aquí en Paraguay principalmente, pues recuerdan que vino en Sudamérica, él vino primero y estuvo peleando un campeonato. Peleó un campeonato hasta 2 fechas antes. Por eso, o sea, y después va a Guaraní, lo ratifica, va a Olimpia, después Libertad, o sea, me parece que mérito ha demostrado el cuerpo técnico de Garnero en ese sentido. Bueno, Juanma, espera y contar otra cosa mientras acá estoy recibiendo para cerrar bien esta charla, bien en claro. Sí. Acá estoy recibiendo algún mensaje de respuesta. ¿Qué más? No, permitime, Federico, ya que me da el tiempo, estamos compartiendo acá en la casa materna. Hoy es el cumpleaños de mi querida madre, así que un gran abrazo, aprovechando, estamos acá con los hermanos, todos compartiendo con ella un almuerzo, así que muchas felicidades para mi señora madre que está cumpliendo un año más de vida. Estamos muy contentos acá en este momento compartiendo acá en la casa familiar, en la casa materna, donde nos reunimos siempre. Bueno, algo que no puede faltar, Juanma, el nombre de tu mamá, hermano. Claro, la querida Liz Concepción Gil de Figueredo, así que un saludo grande para mi querida madre. No me quiero extender mucho porque... ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 6 hermanos somos. Ah, bien. Sí. Algunos trabajando, los que tenemos la posibilidad, estamos por acá, pero el domingo igual de vuelta vamos a replicar el festejo ya cuando estemos todos. Con equipo completo. ¿Y con qué distribución son? ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? ¿Se cortó? A ver, estamos acá se me silencia el micrófono de repente. Está haciendo cuenta de cuántos son varones y mujeres. Vamos, Juanma. No, somos 4 varones y 2 mujeres en la familia, sí. Casi para un fútbol 5 están, Y sí, el último cuando había venido me acuerdo que le había dicho a mamá que ahora sí vamos a poder hacer un equipo. Sí, estamos. Bueno, que pase muy bien, che. Saludos a tu mamá. Sí, gracias Federico, gracias. Está Juanma Figueredo, enseguida digo la respuesta para cerrar el tema Pellegrino. Que escuche también Juanma. ¿No te respondieron aún, Fede? Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de Weiner. Pero enseguida la pregunta de Pellegrino. Weiner, que según me dijeron, llega la semana que viene al país. Ya para ponerse el buzo de trabajo, o no sé, del traje en este caso. Yo creo que buzo, no lo voy a jugar con mucho traje. ¿Verdad? A mí me dijeron que él hace un muy buen trabajo de planificación de partidos, como él su fuerte, que como había iniciado como videoanalista, en ese sentido él estudia muy bien y tiene buen ojo
en los futbolistas que va ojeando, principalmente. Está bien importante eso. Importante. Bueno, Juanma, ahora estoy, a ver... después te paso lo último, ¿sí? Dale, Fede, como no, estamos atentos aquí también, estoy consultando yo a ver si hay alguna novedad, pero un poco vamos por el mismo camino. Así mismo, gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos para todos. 13:34, Fabio Martín. Sí, llegó el momento, vamos a hacer el sorteo de la primera camiseta. Vamos por la que va a utilizar hoy Nacional. La camiseta que utiliza hoy, la naranja, espectacular, muy linda camiseta para los del equipo tricolor, los de la academia. A ver, vamos a mover acá nuestro... Tremenda, impresionante cómo se movió todo esto. A ver, decime basta, por favor, Ariel. ¡Pare! A ver, paramos. Y a ver, dice acá... No te puedo creer. No se anotó. No se anotó. Vamos a otro. ¿Cómo es el tema? Y no se anota. Estaban comentando. Acá estoy viendo una cantidad. Sí, pero pero justo cayó ahí. Vamos a otro. Edgar, por favor. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110S, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribe al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información. Y avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Vamos a ver otra vez esto. Ahora, dame tu pare, Edgar. A ver. Pare. A ver qué dice este. Este sí, a ver. Primera vez me encantó la voz, dice Edgar, dice, primero habló de eso. Me encanta la camiseta de Nacional. Hoy sale campeón, dice. Desde Areguá. Gregorio Lescano. Me anoto para mi hijo, dice. Muy bien, Gregorio Lescano de Areguá. Gregorio Lescano, se gana la camiseta. Te dio la suerte, inclusive, antes de conocer su situación. Sí, felicidades. Ahí está el primer ganador entonces. Y después seguimos con los otros regalos. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Se acerca el esperado fin de y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único de chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 021-675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB, y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pushube Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pushube Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, después vamos a seguir con los otros regalos. Vamos a esperar un poquito más, porque después tenemos que ir por la pelota. Y vos tenés que ir ahora por la pelota de Libertad, ¿verdad? Sí, vamos por la pelota de Libertad. La pelota oficial con la que se va a jugar hoy la final de la Copa Paraguay. Bueno, ahí la tiene Ariel. De YouTube la tiene Ariel. Enseguida vamos con eso también. La oficial de la Copa Paraguay, entonces. Vamos con Edgar, 13:38 en todo el país. Mañana recordemos, no hay Super Sábado. Mañana
programación de ABC Cardinal, ABC TV, muy especial desde temprano, mañana. Desde las... ¿Por de mañana un noticiero temprano, Ariel, o no? Mañana todo especial. Desde las 5 me parece que ya se van sucediendo en función a horario específico los compañeros, en grupos, para cubrir todo hasta la misa. Ahí está, mirá. ¿A qué hora arranca? ¿Sábado 7 de diciembre? Sábado 7. Ya arranca a las 5 de la mañana con Sara, con Enrique y con Javier. A las 5, mirá, el horario habitual de ellos. 5 de la mañana a las 8, Iván y Mariana Ladaga. 11 de la mañana, Guillermo y Jennifer. 12 a 13 está Javier, flashes cada 30 minutos. Y bueno, va hasta el final de misa, en el cual se va a tener todas las repercusiones de lo que va a ser la homilía, que uno se imagina va a tener una crítica bastante fuerte a lo que es la actualidad de la vida nacional. A diferencia de otro año, sin el presidente. Sí, claro, pues ya se adelantó porque está de viaje por ahí. Sí, así mismo. En algún lugar. Bueno, contanos, Fabio, en cuanto a la pelota, voy por la pelota para mi hijo, Claudio Riveros, Adolfo Ramírez. Me gustaría ganarme la pelota, Aldo Cartamán. Bueno, mucha gente participando por aquí, Fabio. ¿En qué momento vamos con la pelota? ¿Después de Edgar, te parece? Sí, después de Edgar ya estamos con eso. Vamos. Bueno. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-92-28 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quimfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Centro del Neumático es ahora Ceneu Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby, Villa Elisa. Ceneu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como Ceneu PY. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. Vamos por la pelota, ahora vamos por la pelota. A ver, hoy me tirás la cortita, ya sabes cuál, cuando querés que pare. Vamos, por favor. A ver, vamos por la pelota. A ver, Obi. Ah, bueno. La señal de Vallemí, está bien. Dice... ¿Qué hora envió este mensaje?
hace 5 minutos. Claudio Riveros, 4.51. Claudio Riveros, ganador de la pelota. Claudio Riveros, felicidades. Pasar a retirar aquí Yegro 745 ABC Color. Tu pelota ahora mismo puedes pasar a retirar. Claudio Riveros entonces el ganador, 4.51 el número de cédula. Otro ganador más y después, en 5 minutos más, después de los servicios, Edgar, vamos a estar ya con la última camiseta, la original, la oficial de Nacional. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Agenda internacional hoy dice Celta de Vigo, Mallorca por la Liga Española, por la Bundesliga el Stuttgart enfrenta a la Unión Berlín, por la Serie A de Italia el Inter juega ante el Parma. Vamos a ir a lo que va a pasar el día sábado con los partidos también que se van a jugar con respecto a las ligas internacionales, principalmente la Premier, que tiene el clásico del Liverpool mañana, Everton ante el Liverpool. El Newcastle de Almirón, que no viene jugando, va a enfrentar al Brentford de visitante. El Newcastle. El City va a enfrentar al Crystal Palace mañana, y mientras que el equipo Ramón Sosa, el Nottingham, va a enfrentar al Manchester United. Este partido entonces mañana por la Premier. Lo que tiene que ver con España, el Real Madrid va a visitar al Girona, por ejemplo. En el partido importante del sábado, Barcelona va a visitar al Betis. Esto es en España. Y en Italia tenemos mañana el equipo de Tony Sanabria, el Torino enfrentando al Genoa. Partido de visitante, el equipo italiano. Y para el domingo, en cuanto a Premier y los paraguayos, ya hablábamos lo de Ramón Sosa, que va a enfrentar al Manchester United. Para el domingo queda el Fulham enfrentando al Arsenal. Este es uno de los clásicos de Londres, ¿verdad? Brighton de visita ante el Leicester. Vamos a ver si Enciso es convocado y por lo menos puede jugar algunos minutos. Y otro partido interesante de equipos de Londres, el Tottenham recibe al Chelsea. Esto es la Premier, es lo que va a pasar el fin de semana. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite
siente mejor con Farma Oliva. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta noche se juega el último partido oficial de la temporada y vamos a estar con todos los compañeros, con Ariel Marecos, con Darío Ibarra, con Néstor Beltrán, con Gerardo Figueredo, todo el trabajo del doctor Oscar Rodríguez, Ángel Lovera, sí, todo el equipo que va a ir despidiendo ya la temporada oficial. Lovera, Francisco está involucrado en el gran operativo de mañana en Cacupé. También, claro. Sí, aquí va a coordinar esta noche Nico Sosa y la voz comercial de Miguel Zoloaga. El equipo de Nacional con Santiago Rojas en el arco, Fabián Franco, Claudio Núñez, Juan Cruz Monteagudo y Daniel Rivas en defensa, Orlando Gaona Lugo, Jordan Santa Cruz, Juan Fernando Alfaro, Fabricio Jara. Arriba la duda está entre Diego Duarte o la presencia de Thiago Caballero e Ignacio Bailone. El equipo de Nacional, el equipo de Libertad en la voz de Gerardo Figueredo. Rodrigo Morínigo en portería, Iván Ramírez, Miguel Jaquet, Diego Viera y Matías Espinosa. Marcelo Fernández va a jugar de extremo por derecha y los volantes de contención serán Lucas Sanabria junto a Álvaro Campuzano, y el extremo por el sector izquierdo correrá por cuenta de Iván Franco. El enlace, Rubén Lescano y Óscar Tacuara Cardoso será el centro delantero, capitán del cuadro repollero. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomarí, su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos, somos Husqvarna. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliEstructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gracias Edgar. Bueno, actualidad rápidamente de los paraguayos en el exterior. Zorrito Barreiro, dijimos, se pierde la temporada. Quizá ya jugó todo su partido en River, no seguiría. Se fisuró en forma fuerte el tobillo. Enciso mensaje a través de las redes sociales. Marginado de Brighton por ahora. Diego Gómez, Ariel estaba comentando un gesto de mucha emoción, ¿verdad? Sí. Porque a todos nos toca el tema de la familia. Lindo gesto. Una enorme casa le regaló a su madre. ¿A su mamá? Que, la verdad, un gesto muy noble de parte de Diego. Como hijo, habla de lo que es como persona, lo que él es, ¿verdad? Lo que transmite. Ese es nuestro líder. Nota que es una persona muy noble. Nuestro agradecida, líder. ¿verdad? Agradecida con la persona que le ayudó. ¿Quién te parece?
¿Verdad que sí? Lejos de los focos, de las redes, porque alguien dice que no es algo que él hizo autobombo, nada que ver. No, en la oscuridad. Hermosa casa de regalo a su mamá. Bueno, él está esperando ya para ir a Brighton, sí. Pero no sé cuándo se va todavía. El Inter ya jugó su último partido, así que vimos de eliminación. El último partido del Tata Martino también. Sí, lo que nos contaba también hoy Wilson con respecto a Robert Morales, que deja Toluca. Deja Toluca, Fabio, bien. Sí, para ver qué puede pasar con él, si hay destino Paraguay, por ejemplo, para él. Gatito Fernández ante un fin de semana que puede ser glorioso, o puede ser otra gloria para Gustavo Gómez. Depende de lo que pase el próximo fin de semana. Lo de Pita, que tiene destino en Brasil, se va a cristalizar la semana que viene. Lo de Isidro Pita. Después internacionalmente no hay otro jugador que esté digamos en información. Había contado Dani así de paso con respecto a los arqueros, era el caso de Carlos Miguel Coronel también, jugando final de su conferencia. Mañana contra Los Ángeles Galaxy. Qué buen cierre, que es un tipo que se ganó un lugar en la selección, pero también los compañeros, lo quieren mucho los compañeros a Coronel, que tuvo una época más difícil, y se bancó la suplencia con Mourinho, que no es por Mourinho, pero eso fue bastante complicado también. Ojalá el técnico alemán no le excluya a Diego Gómez también, y no lo pidió, aparte él se va en la época ya no del técnico anterior. Me dijeron que, ¿cómo se llama el jugador que le gusta a usted de Libertad? Lescano. Que está para ser transferido. Sí. A fin de año, o sea, ahora puede ser su último partido hoy si juega. ¿Juega Lescano hoy o no? Sí, está anunciado. Rubén Lescano, está anunciado. Podría ser su último partido, así que podríamos tener otro paraguayo afuera. En una liga y él había importante. Venido con Enciso, porque son de los... Ellos son del mismo Pavo. Y otra cosa, la Copa Paraguay no da estrella, ¿verdad? O sea, vos decís, tiene 47 estrellas Olimpia, pero la Copa Paraguay no le daría una... No. ¿Está mal o está bien eso? Pues la estrella la dan las ligas nomás o los títulos. Sí. Pero ¿y por qué los títulos Ariel no te puede dar acá el de primera juega 4 partidos, ¿no? Ahora en Argentina creo que están haciendo algo tipo una devolución histórica. Algunos títulos que nos daban estrella están dando estrella ahora. Deja picando un lindo tema para Luna, ¿verdad? Porque ¿por qué no? Si es un título. Lo que pasa es que, pues, es cierto, hoy hay una obsesión con el tema de los títulos. La Copa América no se ponen acá, ¿verdad? Pues mira, pero ese es un tema casi tabú cuando se habla de Uruguay. De Uruguay, el tema de las 4 estrellas. Claro, Uruguay 4 estrellas y dos Juegos Olímpicos. ¿Está mal? Claro. No. ¿O está bien? Claro, sí. No, es que yo no pregunto diciendo tendría que. Claro. Yo pregunto nomás por qué no da la Copa Paraguay una estrella. Porque y ahí uno va con el tema de se subentiende que la estrella es lo más difícil. Y lo más difícil es una liga, no una Copa. Sí. Es lo que... La otra vez me iban preguntando, íbamos con mi nena Luciana y preguntaba de los campeones de Paraguay. Primero Olimpia, segundo Cerro, tercero Libertad, cuarto Guaraní, quinto Nacional, sexto Sol de América, está Sol sexto, y después ya viene con uno Luqueño y Ayes. Y después ya no hay más campeones, ¿eh? No. Porque 12 de octubre no tiene estrella porque era un título que después se ganador, en cierto. O sea, el Paraguay tiene ¿cuánto entonces? 8 campeones nomás. Sí. Luqueño 2, ¿verdad? Luqueño 2. Luqueño tiene 51, 53 y Ayes 52. Exactamente. Y Sol de América consiguió 2. 86-91. Exactamente. Bueno, así está el tema. Vamos a hablar con Robert Harrison la próxima que venga. ¿Por qué no aporta una estrella con la Copa Paraguay? Vamos a lo último, entonces. Vamos a la otra camiseta. Va a irse ahora la que suele utilizar originalmente Nacional cuando juega en su cancha, cuando es local. Acá está la hermosa camiseta. Vamos y a tu señal hoy otra vez. Una señal convencional para ir cerrando el programa también de paso. A ver. Impresionante la cantidad de mensajes. Aquí está. Sí. Dice... quiero participar del sorteo. Eulalio Miranda, 094. Excelente el programa, dice, desde Ciudad Nueva. Bueno, muchas gracias. No es Eulalio, Eulalia Miranda. Hay que Eulalia. A todas que ya están en la camiseta de la pelota aquí, Fabio. En Yegro 745, aquí en ABC Color tienen que retirar. Saludos a la señora Eulalia, la ganadora entonces de la otra camiseta. Bueno, importante lo que dice Darío Barra. A Sazán no le computaron los goles de la Copa Paraguay. No se computa. Y bueno, pero ¿y hasta cuándo va a haber? Sí, la Copa... Porque con ese criterio, viste que también es con lo que le gastan lo de Boca River, ¿verdad? Sí. Sumar la estrella de la intermedia te pueden decir, ¿verdad? Y vos no pones. O sea, es como que... una otra categoría. No, pero cuando vos decís un título, ¿verdad? Es como que vos decís otra categoría y mucha gente puede decir, y una copa más allá, claro. Porque van a decir... y en el caso de Paraguay, una copa es una invención muy reciente. Pero esto es un trofeo de la Gran 7, un premio sagrado...
¿La Copa Paraguay? La Copa Paraguay creo que es más que el Torneo República. Mira que aquel torneo yo sé República, que ¿te acuerdas el Olimpia Cerro de Campito? Pero tampoco le dan No, yo te hablo que es cierto porque... Yo creo que el Torneo República, lo que vos te vas a tener razón y también, obviamente no voy a ser un necio para decir, pero el Torneo República tenía su propio espacio en el tiempo. Claro, no se jugaba de forma paralela. Entre medio del campeonato. Sí. O sea, de ese sentido, pero te hará lo que el Torneo República en las primeras fases, partidos, había 10 pagantes. Claro. Era una cosa de loco. Todos estos récords, tanto en goleada o en cantidad de pagantes, teníamos en el Torneo República. Claro, pero y fíjate que hasta ahora... Vos me hablás de la final, o la final de Olimpia Cerro. Tú te puedes hablar de la final Cerro Corá Guaraní. Que uno ganó 5-1 y el otro después ganó 1-0 y por penales le ganó. Cierto. No había ni diferencia de gol. Y mira, que si no había un buen trabajo de marketing que hizo la PF con lo de Encarnación, ese Ameliano Nacional no tenía buena pinta. No, pero fue Encarnación. Por eso. Colegiales Luqueño, Dani, año 90. Yo me fui a la final de la Copa República al Estadio Defensor del Chaco. Me fui caminando de Barrio Obrero, que donde vivía mis padres, porque la entrada era gratis. Entrada gratis, se llenó Luqueño. Y un gran colegial que con Jorge Espínola y compañía le terminó ganando la final a Luqueño, donde estaba Tim y Toño. Y por eso van a la Libertadores contra los peruanos. Y llena atrás la cancha de Luqueño, y entrada gratis. Final de un torneo, imagínate. Darío me sigue agregando más con respecto a posibles campeones paraguayos. Liga de Quito de Arce contra Independiente de Zárate. Juegan la final ida en Ecuador también. Y me agrega...